Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 35. Capítulo 269. Nuevas armas. La nueva sala de conferencias en la zona industrial del territorio de la Marea Roja se ubicaba en el corazón del distrito artesanal, diseñada específicamente para importantes debates técnicos. Tenía una estructura mixta de piedra y madera, con vigas macizas que sostenían firmemente un techo de arco circular. En el centro, una mesa de conferencias de madera maciza, de 5 metros de largo, parecía un centro de comando del campo de batalla, con los últimos planos de armas y muestras de metal esparcidos por su superficie. Alrededor de ellos estaban sentados los principales artesanos del territorio de la Marea Roja, vestidos con uniformes de trabajo de cuero, sus pechos adornados con el emblema del engranaje solar. Diseñado personalmente por Lord Louis, un símbolo de honor para esta legión industrial. Respetaban a su señor, no solo por su poder, sino también por los planes que había propuesto. La lógica estructural y los conceptos funcionales que introdujo, que nunca se habían atrevido a imaginar, fueron suficientes para hacer que un viejo artesano reexaminara el antiguo arte de la ingeniería de arriba a abajo. Lanzallamas, lanzadores de bombas mágicas y armaduras especiales. Estas fantásticas ideas, que antes eran meros bocetos en papel, ahora estaban siendo sometidas a pruebas de producción y refinamiento en los talleres. Mac permaneció de pie al frente, con el rostro serio, un marcado contraste con su habitual risa estridente cerca del horno. A su lado estaba un joven algo nervioso, su rostro aún cubierto de mugre sucia, pero sus ojos brillaban notablemente. Tan pronto como apareció, Luis lo reconoció. Se trataba de Hamilton, un individuo clave sobre el que el sistema de inteligencia había informado varias veces en los últimos 2 meses. Poseía un talento poco común que combinaba habilidades en mecánica y alquimia, y si era guiado adecuadamente en el futuro, tenía un gran potencial para convertirse en el artesano número 1 del norte. Louis tenía la intención de recordarle a Mac que prestara atención a esa niña más tarde, pero para su sorpresa, Mac no solo la había notado sino que ya la había promovido a su lado. Como era de esperar, tú, mi amigo, realmente tienes una gran visión para el futuro, se rió Louis para sí mismo. Mientras todos esperaban que comenzara la reunión, entró un alquimista con una túnica blanca con los bordes quemados, bostezando. Lo siento, la caldera tuvo una pequeña explosión de gas, pero sigo aquí, dijo, secándose el sueño de los ojos con la manga de la camisa, y se sentó en un rincón. Aún así, nadie se atrevía a subestimarlo. Se trataba de Silco, uno de los fundadores del taller alquímico, un individuo peligroso cuya mente estaba llena de explosivos e ideas extravagantes. Bradley, como de costumbre, estaba detrás de Louis, a su izquierda, sosteniendo un cuaderno en una mano y luciendo un monóculo con marco plateado en la otra. Como copresidente de la reunión, estaba dispuesto a complementar datos o procedimientos en cualquier momento, garantizando que la reunión fuera eficiente y sin errores. Tan pronto como todos estuvieron sentados, la atmósfera se volvió tensa. Max se puso de pie, aplaudió y anunció con voz resonante. Por orden de Lord Louis, priorizamos la mejora básica y la producción experimental de armamento tradicional. Hoy se presenta oficialmente el primer lote de resultados. A sus órdenes, varios artesanos llevaron grandes cajas cubiertas con lona a la sala de conferencias. El fuerte estruendo del metal resonó en el suelo, haciendo que el aire pareciera vibrar ligeramente. La primera en ser revelada fue la gran espada de hierro frío. Un artesano retiró cuidadosamente la pantalla, revelando la espada brillante a todos. La espada medía más de 1,5 metros de largo, con una hoja ancha pero no voluminosa. El hierro frío estaba pulido de forma suave y uniforme, y la empuñadura y la guarda se rediseñaron ergonómicamente con una distribución precisa del peso. La punta de la espada incluso incorporó un diseño de bisel de microarco descendente para aumentar la eficiencia en la perforación de armaduras. Mac añadió, esta espada se fabricó con el tercer lote de lingotes de hierro fundido. El tiempo de forjado se triplicó para aumentar la resistencia general y mantener la dureza. También enfriamos la hoja repetidamente para asegurar que no se astillara en el campo de batalla. Luego vino la lanza de hierro frío. Hecha del mismo material, la punta de lanza tiene púas finas y dentadas incrustadas. Una vez que perfora, si no la sacas, no pasa nada, pero al sacarla, sin duda desgarrarás la carne. Bradley parecía un poco sorprendido. ¿Esto es para obligar a los oponentes a amputarse en el campo de batalla? En efecto. No por crueldad, sino por eficacia y disuasión. A continuación se presentaron escudos redondos y escudos con forma de torre. En el suelo de la sala de conferencias se alzaban 2 escudos de torre, con frías nervaduras de hierro incrustadas en su interior. Sus superficies estaban recubiertas con un revestimiento ignífugo y envueltas en cuero. Aunque los patrones eran sencillos, transmitían una fuerte sensación de opresión. Instalamos ranuras especiales dentro de los escudos de la torre que pueden alojar aceite o hielo en polvo, creando una resistencia temporal a los elementos. Esto es experimental y, de ser efectivo, podría producirse en masa. Lo que más agradó a Louis fue la consistencia del control de calidad. Analizó cuidadosamente la lista de muestras y varios registros, luego tomó personalmente una espada grande y probó la elasticidad y el retroceso de la hoja 2 veces. Solo entonces asintió, muy bien, este lote de chatarra se ha forjado de forma muy uniforme. Se volvió hacia Mac, ¿puede garantizar que toda la producción de armas mantendrá esta calidad? Mac se golpeó el pecho, haciendo volar el óxido. Lord Louis, tenga la seguridad de que si no cumplimos con los estándares de control de calidad, será una injusticia para el trato que nos dan a los artesanos. Su tono no era halagador, sino sincero, con un toque de orgullo. Esto no era una simple fanfarronería.
En el territorio de la Marea Roja, el bienestar de los artesanos ya era el más generoso de todo el norte: comidas calientes diarias, sistema de turnos, altas indemnizaciones por accidentes laborales, mecanismos de ascenso para los aprendices, prioridad en vivienda y educación, e incluso subsidios educativos para los hijos de los artesanos. La mirada de Lois recorrió la sala. Entonces, procedamos con la producción en masa. No tenemos escasez de materias primas, así que maximicemos la velocidad. Los artesanos respondieron al unísono, con la moral alta, y varios jóvenes aprendices incluso aplaudieron en celebración. En otros territorios, esta capacidad de producción de armas era un lujo, pero en Marea Roja era una realidad. E incluso si ganaran más, no habría ninguna diferencia. No pudiste venderlos todos. Imposible. Luis ya tenía claramente calculado en su mente que en el norte estaba entrando una nueva ola de nobles pioneros, y que los nuevos territorios nobles necesitaban urgentemente equipo militar. E incluso si no vinieran a comprarlas, el gremio de comerciantes de Calvin podría vender esas armas hasta el sur. Sin mencionar que, según los informes de inteligencia diarios, había un metal llamado hierro de ceniza hundida en el territorio de la Forja Estelar, que poseía una conductividad de batalla extremadamente fuerte. Si fuera posible mezclar y producir prototipos con hierro frío, quizás se podría crear un lote de armamento de combate específico para la clase caballero, formando el prototipo del sistema Red Tide Elite Night Corps. Sin embargo, eso era asunto para después. Por ahora, lo más importante era continuar con esta reunión. Lois se recompuso y observó a los enérgicos artesanos alrededor de la mesa de conferencias. Di todos sus esfuerzos durante este periodo. Lo hicieron muy bien. Fue solo una frase simple, pero se sintió como una corriente cálida que fluía lentamente desde un lugar alto hacia el pecho de todos los presentes. Alabado sea el Señor mismo. Los artesanos tenían los ojos ligeramente enrojecidos y les dolía la garganta. Sus silenciosas contribuciones, enterradas durante mucho tiempo en hornos de hierro y a la luz del fuego, parecieron ser vistas y reconocidas por su gran señor en ese momento. Por el Señor, por esta tierra, esto es lo que debemos hacer, dijo Max suavemente, con los ojos brillantes. Muchos de los artesanos mayores también asintieron vigorosamente con la cabeza. Lord Lois realmente nos sobreestima, gente vieja y grosera. Jaja, sería feliz martillando hierro para la Marea Roja por el resto de mi vida. Lord Lois es el pilar de nuestra clase trabajadora. El ambiente en ambos lados de la mesa de conferencias estuvo bastante animado por un rato, e incluso Bradley no pudo evitar asentir levemente. En ese momento, Lois esbozó una leve sonrisa y discretamente sacó un rollo de planos arquitectónicos de cerca de él, extendiéndolo en el centro de la mesa. Todos guardaron silencio inmediatamente y sus ojos se fijaron en él. El plan no representaba un proyecto urbano complejo, sino más bien varios conjuntos de dibujos de líneas estructurales mecánicas, con líneas limpias y anotaciones claras, que indicaban claramente que fueron dibujados por el propio Lois. Lois estaba de pie a la cabecera de la mesa, con la punta de su dedo apoyada firmemente en una esquina de la planta, y con la otra mano, tiraba suavemente de la capa estructural translúcida que cubría la parte superior. El primer elemento, un caballo de frailes plegable de madera y hierro, combinado con un sistema de chimenea de aceite de fresno. El papel brillaba y la compleja pero precisa estructura dibujada en el plano se iluminaba. La estructura plegable entrelazada de 3 secciones se parecía al lomo abierto de una ballesta, con cada extremo en un ángulo preciso. En su interior había un complejo sistema de tuberías que conducía a un tanque de aceite y a unas boquillas terminales, para finalmente conectarse a un núcleo de encendido central activado por un gatillo. Se necesitan solo 2 operadores, se activa en 3 segundos, se enciende en 10 segundos y establece instantáneamente una línea de fuego. Se utiliza en barrancos, valles y pasajes estrechos. Combinado con el terreno, frena directamente el impulso de los ataques bárbaros, explicó Lois detalladamente. Tan pronto como terminó de hablar, Mac golpeó su mano sobre la mesa, con su habitual sonrisa brusca en su rostro, con algo así, no importa cuán rápido ataquen esos caballeros bárbaros, sus estómagos estarán tostados. Un metalúrgico al fondo, con gafas de seguridad, susurraba con el ceño fruncido, pero si las tuberías de petróleo son tan delgadas, un solo chorro de petróleo desde afuera no las haría explotar todas. Es posible, de hecho ya hemos probado estructuras similares en nuestros lanzallamas, respondió alguien. Así es. Mac se rascó la barba y asintió con una sonrisa, lo logramos. La mirada de Lois recorrió a Mac, tienes mucha confianza. Mac sonrió e hizo un gesto a los artesanos. Si me hubieran preguntado hace un mes, habría dicho que era difícil de decir. Pero como nos pidieron construir nuevas estructuras para lanzallamas y rehacer los tubos de compresión y los núcleos de ignición, ahora es pan comido. Hizo una pausa y su tono se tornó serio. Me atrevo a garantizar, con mi martillo, que no solo podemos fabricarlo, sino que también podemos producirlo en masa. Al ver la expresión confiada de Mac, Lois asintió con una sonrisa. Muy bien, entonces este primer punto es tu responsabilidad. No se detuvo, sacó un segundo rollo de plantas. Esta vez, usó ambas manos para desenrollar completamente el rollo grande horizontalmente. El segundo es este. Con un crujido, la planta cubrió la mitad de la mesa de conferencias. Sobre el grueso pergamino, la tinta era precisa, y un gran vehículo, con contornos peculiares y líneas impactantes, saltó de la página. La estructura parecía al mismo tiempo un carruaje y una especie de bestia mecánica, provocando murmullos entre los artesanos. ¿Es esto un carruaje? ¿O una torre? ¿Por qué parece un erizo remachado? ¿Es la parte delantera o el cañón de un cañón? Con ese tamaño, se necesitarían al menos 10 caballos de guerra para tirar de él. Mac empujó la planta con su dedo. No estarás planeando usar esto en el campo de batalla, ¿verdad? No lo pienso,
pero es esencial. Lois sonrió levemente, con un tono desenfrenado. Esta es la Bestia de Acero, nuestra plataforma táctica terrestre blindada del territorio de la Marea Roja. Mientras hablaba, reveló el dibujo transversal detallado a la derecha del plano. Reforzado con una estructura de acero mágico, fuertemente blindado, capaz de propulsión completamente cerrada. Cuenta con puertos de disparo y bisagras blindadas, lo que permite que un equipo pequeño realice ataques de largo alcance y operaciones defensivas. No solo puede escoltar suministros, sino que también puede avanzar hasta la línea del frente, suprimir las fuerzas enemigas y bloquear desfiladeros. Inmediatamente, la sala de conferencias quedó en silencio y todos los artesanos miraron con asombro el dispositivo de protección contra impactos y los paneles deslizantes superior e inferior incrustados en el costado del vehículo. Esto no es un carruaje, es una maldita fortaleza, ¿verdad? ¿Para qué son esos agujeros en el costado? ¿Y puede avanzar de forma sellada? ¿Qué clase de monstruo haría falta para sacarlo? Alguien empezó a fruncir el ceño. Parece que las reservas de monstruos en nuestro territorio no tienen ese tipo de vehículo pesado. Si lo usamos por la fuerza, podríamos terminar destruyéndolo primero. Lois se volvió hacia el hombre, con un tono no pesado, pero seguro. No necesitas preocuparte por eso. Yo me encargaré del problema del monstruo. Todos quedaron asombrados al darse cuenta de que Lord Lois ya había hecho los preparativos. Antes de que pudieran recuperarse de la noticia, Lois ya había dibujado un círculo en el costado de la bestia de acero. Justo ahora algunos de ustedes comentaron que no entendían para qué servían esos agujeros en la carrocería del vehículo, dijo, cogiendo otra pequeña planta y desplegándola rápidamente sobre la mesa. Esta es la lanza con gancho que rompe formaciones, un dispositivo especial que se utiliza junto con la ballesta de acero. El plano mostraba un arma de mango largo con un gancho de 3 puntas en la parte delantera, púas dentadas en los laterales y una protuberancia en forma de espada en la parte trasera. Esta no es un arma común. Puede enganchar los cascos de los caballos y desmantelar formaciones de escudos, ya que está diseñada específicamente para desbaratar formaciones enemigas y destruir cargas de caballería. Instalado en el brazo retráctil lateral de la ballesta de acero, puede recoger activamente el blindaje pesado enemigo durante el avance. Combinado con el modo de avance de línea de escudos que diseñé, puede penetrar con fuerza formaciones mixtas de infantería y caballería bárbaras. Entonces Luis cogió otro pequeño pergamino que estaba a su lado, lo desenrolló delicadamente y lo extendió en la esquina de la mesa. Por fin, Su tono era firme, pero hizo que todos volvieran a concentrarse. En la planta había una punta de flecha que parecía una flecha corta, una flecha de bomba mágica. El eje de la flecha parecía ligeramente más grueso y en la parte trasera se veía un diagrama claramente despiezado. La cabeza contenía un núcleo de cristal de energía mágica del tamaño de un pulgar, con pequeños patrones explosivos tallados alrededor del anillo exterior, que detonaban milisegundos después del impacto. Flecha bomba mágica, dijo Lois con calma. Contiene un pequeño cristal de bomba mágica, lanzado por una ballesta pesada, que explota al instante al impactar. Tocó ligeramente una esquina de la planta con la punta del dedo, aunque pequeña, la explosión es suficiente para penetrar media pulgada de chapa de acero. Es muy adecuada para golpear formaciones densas o apuntar a enemigos distantes. Tan pronto como terminó de hablar, los artesanos dejaron escapar un suspiro involuntario. Flecha explosiva, susurró a alguien. ¿Acaso existe algo así? No es de extrañar que la parte superior de la ballesta de acero estuviera diseñada específicamente con aberturas para disparos de largo alcance. Esta es un arma interna. Todos murmuraban y discutían. Claramente, este era un tipo de arma que nunca habían imaginado. ¿Es posible hacer esto? Mac frunció el ceño, mirando como siempre al otro lado de la mesa de conferencias al encargado del taller de alquimia, que bostezaba y aún tenía manchas de carbón en la cara. ¿Silco? ¿Qué dijiste? El hombre levantó la vista, con la vista nublada mientras examinaba la planta, y luego se rascó lentamente el cabello. Ah, esto. Es solo un pequeño aparato, nada del otro mundo, dijo con una leve sonrisa en los labios, revelando un aire relajado pero excepcionalmente seguro. Las bombas mágicas ya existen. Lord Lois ya lo había discutido conmigo, así que las creé con antelación. Solo tienes que decirme el tamaño de la explosión que quieres, y yo controlo la precisión del punto de explosión. ¿Quieres explosiones pequeñas, explosiones direccionales, explosiones retardadas tras la penetración? Todo vale. Pero hablando de eso, entrecerró los ojos, mirando el plano, ¿de verdad quieres equipar esa cosa dentro de la bestia de acero? Lois asintió. Este es un componente de su sistema de armas de largo alcance. Los ataques con potencia de fuego no se limitan al combate en campo abierto. La guerra urbana y los bloqueos de cañones también requieren interrupciones rápidas y ataques precisos. Mac no pudo evitar una sonrisa. ¿Vas a meter un escuadrón táctico entero en ese vehículo, organizando incluso los accesorios tácticos de antemano? Lois asintió levemente, con una sonrisa de satisfacción extendiéndose por sus ojos. Eso es todo por ahora. Mientras puedas manejarlo, puedo ponerte en el campo de batalla. Capítulo 270. La máquina de vapor y las fuerzas especiales de los caballeros. Tras concluir la nueva reunión sobre armas, Lord Lois no abandonó inmediatamente el distrito de talleres. Guiado por Mac, silenciosamente pasó por la multitud afuera, atravesó un corredor manchado de óxido y entró en un taller secreto escondido detrás de la forja de la Marea Roja. En el centro del taller había un dispositivo con una forma única. Un tanque cilíndrico de hierro, de aproximadamente 2 metros de altura, ocupaba el espacio central de la sala. Su carcasa exterior estaba hecha de hierro frío y una aleación de cobre alquímico, completamente recubierta de pintura negra resistente al calor.
No tenía una apariencia refinada. De hecho, las juntas estaban selladas con un sellador alquímico para evitar fugas. Era rústica, pero irradiaba una robustez industrial pura. Esta es la máquina de vapor que mencionaste antes, dijo Matt con un dejo de orgullo, palmeando el tanque de hierro. Lo llamamos tanque de hierro 1. Lord Lois lo miró con un destello de comprensión en sus ojos. Fue algo que surgió en una conversación informal hace unos meses. Había mencionado casualmente la máquina de vapor de sus recuerdos de la Tierra, pero desconocía su estructura específica. Solo la mencionó de pasada en esa ocasión. Nunca esperó que Mac realmente convirtiera ese concepto en realidad. Incluso si el objeto frente a él no era más que un tanque extraño, ya simbolizaba un camino de desarrollo completamente diferente para este mundo. Lord Lois sonrió y asintió. Vamos a intentarlo. Mac llamó inmediatamente a varios artesanos. 2 de ellos abrieron primero la puerta inferior del horno y utilizaron una pala de hierro para retirar las cenizas restantes. A continuación, colocaron cuidadosamente ladrillos de combustible refinados a partir de piedras que encendían las vetas en el fondo del horno, dispusieron leña seca y tallos de hierba para que circulara el aire y, finalmente, espolvorearon una pizca de polvo de fósforo rojo. ¡Zas! Al instante aparecieron llamas con bordes azules y la temperatura del horno subió rápidamente. Otro artesano trajo un balde de agua limpia y lo vertió en el depósito de agua que estaba al lado del tanque de hierro. Al mismo tiempo, un joven aprendiz operaba el fuelle y se bombeaba aire a alta temperatura al horno. Con un rugido, las llamas estallaron como un dragón. Mientras verificaba el estado del equipo con una lista escrita a mano, Mac gritaba órdenes: válvula principal atascada, lubricante normal, volante sin problemas de deformación, guía del pistón sin grietas. Incluso dio un paseo personalmente alrededor del tanque de hierro 1 para asegurarse de que no hubiera vibraciones anormales. A su orden, un vapor blanco a alta presión brotó con un sonido silbante. Los artesanos trabajaron juntos para girar el volante, y el pistón comenzó a moverse lentamente de un lado a otro, haciendo que el volante girara cada vez más rápido con un ritmo de pum pum pum. Como un corazón de acero despertando. La válvula de control principal se abrió lentamente hasta la segunda marca, y con un sordo «ban». El pistón se movió repentinamente hacia adelante y el vapor brotó en su interior, provocando que toda la máquina comenzara a funcionar con normalidad. Clic, clac, silbido, en medio del sonido del metal al encajar, el cinturón impulsó el pesado brazo conector del martillo hacia arriba y hacia abajo lentamente. Y el aire se llenó con el olor a alquitrán de hulla y humos metálicos. Mientras la luz del sol se filtraba a través de las grietas del taller, el vapor blanco parecía envolver toda la habitación en un velo de luz. La gente miraba fijamente la ruidosa máquina, con sus rostros contorsionados por la sorpresa y la curiosidad. No brillaba con luz mágica, ni poseía inscripciones rúnicas ni conjuros resonantes, solo se oía el sonido metálico del metal y el rugido del vapor. Pero fue este poder constante y puro lo que los llenó de una conmoción desconocida y maravillosa. Sin embargo, esa magia terminó allí. En este mundo lleno de magia y milagros frecuentes, una máquina alimentada exclusivamente por energía térmica no era suficiente para causar un asombro increíble. Después de todo, comparado con las bestias mágicas voladoras y las torres de hechizos flotantes, esta cosa era, en el mejor de los casos, un barril de hierro móvil. Por un momento, los artesanos se miraron unos a otros, sin saber qué comentar. Finalmente, un herrero mayor reunió el coraje para preguntar: «Señor, ¿para qué sirve esto exactamente?» Lord Lois examinó sus alrededores, luego golpeó suavemente la gruesa carcasa de metal del tanque de hierro, su voz profunda y resonante, como si preparara el terreno para la declaración que vendría. «Lo que ven no es solo esta máquina», dijo con calma. «Hoy, solo gira un volante. Pero mañana podrá operar martillos de hierro, empujar ejes y tirar de trenes de carga enteros. Y no se cansará, no temerá al viento ni a la nieve, y no necesitará que lo alimenten. Ni confíes en la magia». Mientras hablaba, levantó la mano y señaló la pila de viejas ruedas de carro de madera en la esquina del taller. «Un día, ya no veréis carruajes tirados por caballos recorriendo las carreteras, sino bestias de hierro, impulsadas por su propia fuerza. Los futuros vehículos blindados y convoys de transporte estarán propulsados por motores de vapor integrados». Tan pronto como terminó de hablar, los ojos de Bradley se iluminaron mientras continuaba. Si pudiera producirse en masa, aunque solo se usara en el taller, la capacidad de producción podría multiplicarse varias veces. Un herrero dudó un momento y luego preguntó con calma: ¿se puede conectar a un martillo de forja? ¿Ya no tendremos que martillar cada pieza individualmente con las manos? Lord Lois sonrió levemente y asintió. Ese es precisamente el primer paso que pretendo intentar: convertir la máquina de vapor en la principal fuente de energía del taller. Tan pronto como esas palabras salieron de su boca, los artesanos estallaron en entusiasmo. Si pudiéramos manejar un telar, los tejedores no tendrían que pedalear todo el día. Y en el futuro, la forja ya no será un trabajo duro. Si se puede instalar en carros de madera, ¿no podremos construir vehículos de guerra que puedan funcionar por sí solos? La multitud se reunió alrededor del tanque de hierro, observando con emoción cómo el volante giraba, como si estuvieran contemplando un artefacto de otra época. Aunque era un mundo con magia, todavía se sentían profundamente atraídos por este poder no mágico. Incluso Silco, que por lo general era reservado, mostró una extraña expresión de sorpresa, murmurando: «Qué extraño, esto se debe enteramente al calor. No hay magia involucrada. Este método mecánico es realmente raro». Se inclinó y observó atentamente los detalles del giro del volante del tanque de hierro, como si estuviera mirando un artefacto indescifrable de otro mundo. En ese mundo extraordinario, efectivamente existían varias máquinas guiadas por magia.
Estaban alimentados por núcleos de energía mágica, combinados con alquimia y conjuntos rúnicos, lo que los hacía poderosos y versátiles. Sin embargo, sus defectos fatales eran su alto costo, escasez y dificultad de mantenimiento. Estos dispositivos guiados por magia a menudo dependían de magos de alto nivel para su creación. Sus materiales primarios eran extremadamente escasos y su mantenimiento requería magos profesionales. Cada uno era un producto a medida, difícil de producir en masa. Incluso una simple máquina de poder mágico puede dejar de funcionar debido a una fuente insuficiente de energía mágica. Pero la máquina de vapor era diferente. No se necesitó magia, todo lo que se necesitó fue utilizar combustibles comunes como carbón y carbón para quemar, liberando una inmensa energía térmica para alimentar la máquina. Su estructura estaba compuesta de hierro, cobre y madera, por lo que cualquier taller de herrería podía construirla según los planos y producirla en serie. Mientras hubiera suficiente agua y combustible, podría funcionar día y noche, sin dejarse intimidar por el incansable invierno. Lo más importante era que pertenecía a los mortales. Cualquier artesano culto, capaz de leer planos, con formación básica, podía operarlo y repararlo, sin depender de magos ni ser reprimido por la nobleza. Además, una sola máquina de vapor podía reemplazar a docenas de trabajadores. Podía impulsar martillos de forja, ruedas, bombas de agua y operar telares. En el futuro, incluso se podría construir una ciudad industrial entera que funcionaría sin magia. Lord Louis observó las miradas cada vez más entusiastas en el taller y ya tenía su respuesta. La máquina de vapor no era más mágica que la magia misma. Pero era más replicable y más adecuada para el territorio de la Marea Roja. Este sería el verdadero punto de partida para la independencia tecnológica del territorio de la Marea Roja, aunque aún no estuviera plenamente desarrollado. Miró hacia otro lado, miró a Mac y le mostró una sonrisa satisfecha. Lo hiciste muy bien. Sigue mejorando hasta el final. Sí. Mac asintió de inmediato y luego rió entre dientes. Eso no me hace ningún favor. Tiró por detrás a un niño de unos 10 años. Es él, Hamilton. La mente de este niño es más brillante que la de todos nosotros. Muchas de las estructuras precisas fueron esbozadas por primera vez por él. Lord Louis miró hacia abajo y vio que efectivamente era el genio mencionado por el sistema de inteligencia. La cara de Hamilton se puso roja y dijo en voz baja, solo hice una pequeña contribución. Lord Louis sonrió y asintió, no, tener tanto talento a una edad tan joven ya es extraordinario. Mientras hablaba, se volvió hacia Silco y le dijo, creo que este niño tiene un talento considerable. Si no te importa, ¿considerarías aceptarlo como medio aprendiz? Silco parpadeó, un poco lento para reaccionar. Yo. ¿Alquimia? Claro. Pero que pueda entenderlo dependerá de lo aguda que sea su mente. Lord Louis se volvió hacia Hamilton, se inclinó y le preguntó, ¿quieres aprender? Hamilton miró a Mac. Mac le dio una palmada en la nuca, ¿por qué sigues ahí parado? Esta es una oportunidad única. Date prisa, dale las gracias a Lord Louis y Lord Silco. Muchas gracias, Lord Louis. Muchas gracias, Lord Silco. Hamilton hizo una profunda reverencia con la voz ligeramente temblorosa. Tras salir del barrio de los artesanos, Lord Louis se dirigió directamente al edificio administrativo del territorio de la Marea Roja. Tenía asuntos más importantes que atender. Según lo acordado, entró en el salón de asuntos de guerra. El emblema de la Orden de los Caballeros de la Marea Roja y una placa conmemorativa adornaban las paredes. El ambiente en el salón era solemne, y Lambert llevaba largo rato esperando con los comandantes de las distintas subórdenes. Al ver llegar a Lord Louis con Bradley, todos se pusieron de pie inmediatamente y saludaron, con los ojos llenos de respeto y tensión. Han pasado 3 meses. Quiero saber de tus nuevos logros, dijo Lord Louis con calma, permaneciendo inmóvil. Lambert dio un paso al frente, con postura erguida y voz firme, le informo, Lord Louis, que las 3 ramas de la Orden de los Caballeros de la Marea Roja han completado su reorganización. Cada una cuenta actualmente con una fuerza de entre 400 y 450 hombres. La Orden de Batalla Principal de la Marea Roja cuenta con una fuerza estable de más de 500 hombres. Se ha establecido un mecanismo de combate coordinado, y todos los caballeros reciben entrenamiento táctico diario y evaluaciones rotativas, lo que mejora significativamente su sinergia y adaptabilidad en combate. Hizo una pausa y continuó, además, el sistema de méritos de batalla se ha implementado en toda la Orden. Cada misión y cada victoria se registra y evalúa, con recompensas y castigos claros. La moral en el campamento está en un nivel sin precedentes, y el número de voluntarios para el combate ha aumentado considerablemente. Cuando su voz se desvaneció, Lord Louis asintió levemente, con un destello de satisfacción brillando en sus ojos. Lambert continuó informando a un ritmo constante. De acuerdo con su plan estratégico, la Orden de los Caballeros de la Marea Roja comenzó a establecer varias unidades de combate especiales, encargadas de reconocimiento, ataque sorpresa y supresión de potencia de fuego, entre otras misiones críticas. Primero desenrolló el primer pergamino con el plano, la unidad Aullido Helado, compuesta por caballeros lobo colmillo frío. Sus monturas son lobos de nieve gigantes criados en el territorio, más rápidos que los caballos de guerra, capaces de atravesar bosques, nieve y senderos de montaña. Equipados con lanzas ligeras y caballos frisones plegables de madera y hierro, poseen gran movilidad para bloquear y contrarrestar cargas. Sus principales misiones son ataques rápidos a campamentos enemigos y ataques de decapitación contra comandantes. Esos lobos de nieve gigantes eran los cachorros que Lord Louis había capturado personalmente. Ahora, se habían transformado en formidables bestias de batalla con colmillos afilados, y a través de la reproducción y la domesticación, habían surgido nuevas manadas de lobos.
Sin embargo, Lord Louis no había domesticado al lobo más grande y feroz, Colfam, para que fuera su montura personal. No era porque no pudiera controlarlo, sino porque era simplemente demasiado incómodo. El lomo de un lobo no ofrecía la misma firmeza y estabilidad que el de un caballo. Correr sobre él era tan irregular que casi causaba dolor en las nalgas. Simplemente dejó que Colfam sirviera como líder de los lobos para todo el grupo de batalla de caballería de lobos, liderando a sus cachorros para atacar y matar enemigos, lo que resultó aún más efectivo. En última instancia, lo que realmente importaba en el campo de batalla era la velocidad suficiente, una fuerte intención de matar y la obediencia. Lambert presentó el segundo proyecto, la unidad Aliento de Fuego. Caballeros lanzallamas, que utilizan lanzallamas alquímicos mejorados montados en mochilas, alimentados con aceite de médula de sílex y pasta de escamas de fuego, capaces de formar cortafuegos continuos a corta distancia. Originalmente un arma para combatir al nido madre, ahora ha sido adaptada para tácticas antipersonal, específicamente para atravesar formaciones de escudos enemigos, eliminar obstáculos e incinerar máquinas de asedio bárbaras. Y la unidad Escarcha Roja. Los caballeros bomba mágica, equipados con lanzadores de corto alcance montados en el hombro, disparan bombas mágicas con efectos penetrantes y explosivos. Están diseñados específicamente para combatir grandes formaciones enemigas y enjambres de monstruos. El despliegue inicial se ha completado y la producción en masa está según lo programado, abordando la mayor debilidad del ejército de la Marea Roja en el apoyo de potencia de fuego. Miró a Lord Louis. Estas 3 unidades son las formaciones de combate especiales que se han creado. Otras 2 unidades aún están en entrenamiento. Lord Louis asintió repetidamente. Sus ojos mostraban claramente una gran satisfacción. Estas fuerzas especiales fueron el núcleo de las reformas tácticas que él personalmente concibió e impulsó, y ahora comenzaban a dar resultados. Lambert informó entonces de los principales logros de esta reforma. Las fuerzas especiales y los principales grupos de combate completaron varias rondas de ejercicios prácticos de combate. En simulaciones de formaciones de carga bárbara, el tiempo promedio para completar la misión de derrota fue solo la mitad del original, lo que mejoró significativamente la eficiencia del combate coordinado. El tablero de méritos de batalla y el sistema de recompensas fomentaron un fuerte espíritu de competencia interna. Actualmente, 13 caballeros han logrado la cualificación para establecer y defender sus propios feudos, demostrando su voluntad de mantenerse autosuficientes en las fortalezas fronterizas. En cuanto al nuevo equipamiento, las armas cuerpo a cuerpo son suficientes. Los lanzallamas han sido adaptados para su uso por las unidades de caballeros y la producción de bombas mágicas se mantiene estable en 30 por semana, entrando en la fase práctica. Tras escuchar, Lord Louis dijo con convicción, excelente. La Orden de los Caballeros de la Marea Roja se está convirtiendo en la espada más afilada del norte. Al oír estas palabras, los caballeros sintieron una oleada de entusiasmo en sus corazones y sus expresiones se llenaron de alegría y orgullo. Algunos enderezaron la espalda inconscientemente, otros apretaron los puños y sus botas de combate golpearon ligeramente el suelo. Esto no fue solo un simple cumplido, sino un reconocimiento, una afirmación del Señor mismo. Sus esfuerzos, su formación, las cicatrices y el sudor no habían sido en vano. Un joven caballero murmuró suavemente, la espada más afilada del norte. Algunos tenían miradas ardientes, como si ya pudieran prever el día en que romperían las líneas enemigas en el campo de batalla, realizando gloriosas hazañas militares. Lord Louis se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada escaneando el salón con precisión. Siguiente paso. Su voz era profunda y firme, pero llena de poder, colaborar con el Departamento de Artesanía para avanzar en el despliegue práctico de los vehículos de combate de la Bestia de Hierro. Así como el plan para los caballeros de la bomba mágica con arco y ballesta. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a Lambert y a varios oficiales. Además, selecciona un escuadrón de caballeros para ir al territorio de la ola de trigo a capturar a los toros de acero locos. Son el núcleo de poder ideal para nuestras bestias de hierro. Se produjo una ligera conmoción en la sala. Todos los presentes habían oído el nombre de aquella feroz bestia, pero nadie se asustó. Por último, preparen un ejercicio práctico de limpieza de fronteras. El próximo trimestre, quiero ver sus nuevas tácticas, formaciones especiales e innovaciones armamentísticas implementadas en un campo de batalla real. ¿Podrán hacerlo? Todos los comandantes de los caballeros rugieron al unísono a través del pasillo, sí. Capítulo 271. Visión confusa. Desde que vio a Sif ese día, el corazón de Visa estuvo agitado. Al principio pensó que estaba lista para morir, lista para terminar con todo en silencio. Pero en ese momento, al ver a la chica que había jurado proteger con su propia vida aparecer en territorio enemigo, en medio de las filas enemigas, sus creencias se hicieron añicos. En los días siguientes, permaneció en lo más profundo de la mazmorra, sin hablar, sin comer, simplemente sentada apoyada contra la pared, con la mirada vacía, esperando ser ejecutada pronto. Hasta ese día, cuando la puerta se abrió. Ella levantó la vista y vio entrar a un interrogador, que dijo en tono seco, ahora tienes 2 opciones. Una es que te ejecutemos. El segundo es convertirse en el guardaespaldas de Lady Sif. Visa no respondió de inmediato. Ella bajó la cabeza y reflexionó por un momento, asintiendo finalmente suavemente. Ella no vivió para sí misma, sino para cumplir una vieja promesa. La tribu de la llama congelada había sido aniquilada y Sif era el único linaje restante. Visa quiso protegerla hasta el final, considerándolo una pequeña forma de pagarle a su ex jefe. Esta elección, naturalmente, fue una orden dada por el propio Luis. Lo había considerado todo meticulosamente. El estado mental de Sif había sido inestable últimamente y necesitaba una persona familiar a su lado.
por supuesto, y lo más importante, el sistema de inteligencia diario tenía información que indicaba que Visa era 100% leal a Sif. En cuanto a los demás cautivos, después de extraerles la información, todos fueron tratados directamente. Esa noche, el viento del exterior agitaba suavemente las cortinas de la tienda y la luz de las velas parpadeaba. Visa permaneció afuera de la habitación por un largo tiempo hasta que el guardia de seguridad asintió, indicándole que entrara. Sus pasos eran ligeros, pero aún podía sentir el ligero temblor de la figura dentro de la tienda. Sif se sentó a la mesa de espaldas a Visa, con varios mapas esparcidos sobre ella y una tetera de té frío a su lado. Visa no dijo nada, se quedó de pie por un momento, luego se arrodilló lentamente, apoyándose en una rodilla, y bajó la cabeza. Yo, ya no soy digna de llamarme una guerrera de la llama helada. Pero si aún me reconoces, estoy dispuesto a usar esta vida para protegerte. Después de hablar, no volvió a levantar la vista ni esperó una respuesta. Ella sabía lo que había hecho. Había servido bajo el mando de Titus, había sobrevivido a la aniquilación de Frozen Flame, sin embargo, no había hecho nada. No había salvado a Sif ni vengado a su tribu, e incluso había servido al asesino. Arrodillarse ahora no era para pedir perdón, sino para cumplir con su último deber. La habitación estaba sofocantemente silenciosa, con solo el suave parpadeo de la luz de la chimenea. Sif se levantó lentamente y caminó hacia ella. Miró a la mujer que, cuando era joven, había blandido una lanza para protegerla y la había resguardado del viento con una manta por la noche. En aquel entonces, Visa era como un escudo inquebrantable, su guardián más confiable. Pero ahora, esa imagen se había hecho añicos en sangre y fuego. ¿Sabes? La voz de Sif era tan suave que era casi inaudible. El día que te vi, casi me vuelvo loca. Pensé, tú también renunciaste a Frozen Flame, tal como lo hicieron ellos. Visa bajó lentamente la cabeza, sus rodillas casi tocaron el suelo, su voz casi inaudible. Yo no lo hice. Simplemente, elegí el camino equivocado. Sif cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro. Tenía tantas preguntas, tanto que decir. Pero al final, ella simplemente asintió levemente, como si finalmente dejara escapar un suspiro, o como si estuviera tomando una decisión muy difícil. Sígueme. Visa levantó la mirada, con un dejo de incredulidad y un rastro de dificultad en sus ojos. Ella comprendió que esto no era perdón ni reavivar viejos afectos. Fue solo una orden, un permiso tácito. Todavía puedes permanecer a mi lado, pero nunca podrás regresar al pasado. Pero Visa se mantuvo firme. A partir de ese momento, dejó de ser una guerrera de la llama helada. Ella era la sombra de Sif, una espada que espiaba los pecados de la tribu, la guardiana del último recuerdo de llama congelada en este nuevo mundo. Ella respondió en voz baja, sí. Sif no dijo nada, simplemente regresó a la mesa y se sentó nuevamente, como si nada hubiera pasado. Visa había contemplado la silueta de la ciudad desde lejos, pero en ese momento era borrosa, solo parecía viva, pero demasiado distante para parecer real. Pero esta vez, fue su primera entrada real a plena luz del día. Ella siguió el convoy de Sif, entrando a la calle principal de Marea Roja a través de la puerta de la ciudad. La luz del sol se filtraba por el camino de piedra bien pavimentado, con hileras de casas con cúpulas a lo largo de las calles anchas, donde los peatones paseaban de manera ordenada. Los gritos de los vendedores, el martilleo de los herreros y las risas de los niños se mezclaban en un clamor con el que ella no estaba familiarizada. Vio a un anciano con una pierna rota sentado en una esquina de la calle, bebiendo gachas calientes, mientras un niño cerca le ofrecía un pastel de carne. Esta era una escena que de ninguna manera podía existir en su memoria. En el norte, en el mundo de los bárbaros, los soldados heridos solo podían ser abandonados a su suerte en la nieve, y los ancianos tenían que robar para sobrevivir. Pero allí no había mendigos congelados ni gente hambrienta peleando por comida, al menos no que ella hubiera visto. A la hora del almuerzo, alguien le entregó un tazón de gachas de carne de bestia mágica bien caliente y cocida, seguido de un poco de pan de centeno. Ella tenía la intención de negarse, pero al oler el aroma, su cuerpo actuó antes de que su razón pudiera hacerlo. Tomó un sorbo y una corriente cálida se deslizó hasta su estómago, haciéndole sentir como si su alma hubiera regresado de repente. En ese momento, ella se quedó congelada. No porque la comida fuera deliciosa, sino porque se sentía perpleja. Durante mucho tiempo, había vivido de carne seca y mala bebida, saciando su hambre con saqueos y asesinatos, pero allí, la gente común podía comer carne cocida y pan en la calle. Y un sentimiento indescriptible de confusión surgió en su corazón. Ella no sabía que la vida en el norte podía ser así. Caminó por la calle y vio que los desagües de la carretera habían sido diseñados de una manera organizada y meticulosa, ya no como las alcantarillas tribales que recorrían todas las calles. Las farolas ya funcionaban por la noche y los baños públicos incluso tenían su horario de funcionamiento y avisos de acceso gratuito colgados en la fachada. Ella dudó y entró en unos baños. A medida que el agua caliente corría por su cuerpo, el sudor, la suciedad y la sangre eran eliminados gradualmente. Ella se quedó congelada en la niebla, sintiendo de repente como si su piel ya no le perteneciera. Esa comodidad, esa sensación de limpieza, era muy extraña. Se tocó el brazo y, de repente, pensó que no podía volver atrás. En invierno, nuestros nobles solo pueden lavarse la cara con agua helada. Pero aquí los pobres pueden tomar baños calientes. De repente, se dio cuenta de que la civilización imperial que antes había despreciado no era solo una fachada, sino una forma de vida. Más tarde, Visa lentamente llegó a comprender que Sif no fue obligada a permanecer en el territorio de la Marea Roja, sino que permaneció orgullosamente en el centro del poder, convirtiéndose en una de las dos esposas de Lois, el señor de la Marea Roja. Esta noticia la confundió aún más. Al principio,
Pensó que los nobles imperiales no eran más que saqueadores de habla suave con armaduras doradas. Eran egoístas, hipócritas, acostumbrados a usar el poder para oprimir a otros y trataban a los bárbaros simplemente como esclavos y herramientas. Pero Luis, el señor de la marea roja, era diferente en todos los aspectos. Ella lo vio pasar por la calle principal, y los artesanos, los niños y los ancianos al borde del camino se reunieron espontáneamente, gritando su nombre, no con gritos de miedo, sino con respuestas genuinas. Los niños corrieron excitados detrás de su caballo, como si no fuera un señor, sino un pariente perdido hacía mucho tiempo. Esta escena la dejó atónita, recordándole a Titus, el despiadado líder de la llama congelada. Cuando pasó, nadie se atrevió a levantar la vista, solo las cabezas inclinadas en silencio. La gente gritaba su nombre porque si no, serían azotados, y detrás de él venían esclavos encadenados, no niños riendo. Nuestro líder mantiene el poder a través del miedo, pensó en silencio. Nunca había dudado de las costumbres bárbaras hasta que vio otra opción con sus propios ojos. Pero lo que más le impactó no fue el agua tibia de la marea roja, ni el orden en las calles, ni el prestigio de Lois entre la multitud. Era la sonrisa de Sif. Ese día, después de que una reunión militar terminara al atardecer, ella se quedó a un lado, custodiando en silencio la salida. Entonces vio a Sif en una plataforma alta contándoles un chiste malo a los soldados que estaban abajo. Los soldados se rieron y Sif se rió también. Aquella sonrisa no contenía ni odio, ni cautela, ni la frialdad y dureza que utilizaba para mantener su dignidad en la tribu. Era relajado, incluso un poco juguetón, como una persona normal. En ese momento, el corazón de Visa se apretó de repente. Ella ya había pensado, si alguna vez tuviera la oportunidad, llevaría a Sif de regreso a las tierras desoladas del norte, reagruparía las fuerzas, convocaría a los restantes, reconstruiría llama congelada y dejaría que el nombre de la tribu resonara una vez más en las llanuras heladas. Pero ahora estaba perpleja. Si regresaba a las tierras baldías del norte, ¿tendría que soportar de nuevo el odio y luchar sola contra el viento gélido? ¿Tendría que aprender a afrontar la muerte con frialdad, a tratar las vidas humanas como números y a ocultar sus sonrisas? Ella no sabía a qué dirección debía dedicar su vida. Sus antiguas creencias se habían hecho añicos, pero su nueva vida aún no había tomado forma. Ella solo podía permanecer allí en silencio, no muy lejos de allí, como si esa risa fuera la mayor distancia entre ella y el pasado. En el sitio de construcción de la línea de defensa del norte en el territorio de la marea roja, el aire estaba cargado de un olor mixto a cal, grasa y aserrín. Los albañiles estaban de pie sobre andamios y golpeaban la piedra grisácea de la montaña con cinceles, produciendo sonidos metálicos rítmicos. Cuando las frías vigas de hierro fueron colocadas en su lugar, emitieron un eco metálico amortiguado, haciendo que el suelo temblara ligeramente bajo sus pies. La construcción de esta sección de la línea defensiva comenzó el otoño pasado y ya está en marcha desde hace casi un año. La muralla defensiva principal al norte está completa en un 60%, y aún quedan secciones como estructuras de piedra descubiertas y soportes de madera expuestos. Las secciones de la muralla que se formaron tienen un color gris azulado, con algunas torres en forma de aguja erigidas inicialmente, y la altura de la muralla alcanza los 4 o 5 metros, con pesadas vigas de hierro fundido incrustadas en las capas de piedra, como una barrera de acero que se forma gradualmente. Luis, envuelto en una capa de señor negra y roja, se encontraba en el borde del sitio de construcción, mirando fijamente la línea inacabada del muro. Permaneció en silencio, mientras su mirada recorría lentamente el contorno de la pared, como si evaluara una futura línea de batalla. Bradley dio un paso adelante para informar sobre los últimos avances. La estructura principal utiliza piedra de montaña local como esqueleto, reforzada con vigas continuas de hierro fundido en frío. El exterior está tratado con cal y grasa impermeable y se espera que resista arietes, aceite caliente y ataques de fuego una vez finalizado. Las torretas de flechas están espaciadas cada 60 metros, con ranuras de disparo y plataformas de ballesta dobles en la parte superior. La altura final del muro alcanzará entre 6 y 8 metros, con un espesor de entre 2,5 metros y 3 metros. Bajo la luz del sol, la superficie de la pared muestra un color blanco grisáceo, mezclado con manchas de óxido frío, parecido a una armadura ósea que brota de la montaña. Al oír esto, Lois miró a su alrededor, movió ligeramente los labios y dijo en voz baja, «Lo hiciste muy bien». Bradley sonrió con alivio al escuchar la declaración de Lois, «Gracias, señor». Sin embargo, estos planes fueron establecidos por su propia dirección, yo simplemente los seguí. Lo que realmente hace que este muro destaque es su visión de futuro, que va mucho más allá del nuestro. Luis esbozó una leve sonrisa, sin negarlo. Caminaron unos pasos hacia adelante, hasta el borde del parapeto aún descubierto, y miraron hacia el foso que había debajo. A su alrededor había un círculo de artesanos, todos escuchando la conversación entre el señor supremo y el administrador del territorio, ofreciendo ocasionalmente sus propias sugerencias. Las defensas no son suficientes, dijo Lois, sin dejar de mirar las murallas de la ciudad. Estoy de acuerdo, asintió Bradley, especialmente contra la escalada y los ataques de fuego. Los bárbaros han mostrado predilección por los ataques nocturnos y los incendios provocados en los últimos años, y una muralla muy lisa es difícil de atravesar. A continuación, pule la pared exterior e incruste placas de hierro fundido en frío con extremos puntiagudos. Se cortarán las manos si suben. Las puertas de la ciudad también necesitan algo de trabajo. Ordené al arsenal que preparara grasa ignífuga y añadiera otra capa de revestimiento de hierro. ¿Y el foso?, preguntó Bradley vacilante. Entierren al caballo frisé y utilicen jaulas reversibles con extremos puntiagudos. A la menor señal de movimiento, libéralos de los muros de la ciudad. Mientras hablaban, gesticulaban con los dedos sobre la planta, discutiéndola intensamente, pero de manera contenida.
La conversación finalmente giró hacia las salidas de ventilación contra incendios. Se trataba de aberturas para lanzar galones de aceite desde lo alto de la muralla de la ciudad, o bien para utilizar directamente lanzallamas para luchar contra los enemigos que subían. ¿Cómo van los preparativos?, preguntó Lois de repente, en un tono ligero, pero claramente nada casual. Ya he ordenado a los milicianos que formen un equipo aparte para entrenarse en el lanzamiento de ollas de fuego, y a algunos caballeros aprendices para operar lanzallamas. Aunque sus voces no eran fuertes, cada palabra se transmitía y los artesanos anotaban en silencio cada frase. Visa, que estaba de pie al borde de la multitud, permaneció en silencio, simplemente escuchando atentamente. Ella no era ingeniera y no entendía muy bien los planos, pero a medida que esos términos técnicos llegaban a sus oídos, se sentían más pesados que cuchillos. Al escuchar palabras como protección contra incendios, barrera defensiva de estacas y agujeros de aceite de fuego, pensó en los métodos utilizados en innumerables ataques tribales en el pasado, incursiones nocturnas, incendios provocados y cargas con bestias mágicas. Estas eran tácticas con las que ella estaba familiarizada. Y ahora, alguien los estaba bloqueando uno por uno. Instintivamente, miró a Sif. La joven, que vestía una capa de invierno del ejército de la Marea Roja, estaba parada cerca, sin interrumpir, pero con una expresión concentrada. Una emoción compleja e indescriptible surgió en el corazón de Visa. Después de un momento de vacilación, habló suavemente, su voz no era fuerte, pero hizo que todos a su alrededor giraran la cabeza. Los clanes del norte ahora prefieren usar bestias mágicas gigantes para despejar el camino. Los utilizan para derribar puertas, arrancar ganchos de la ciudad y pisotear caballos de la pista defensiva de obstáculos hecha con estacas. Las criaturas mágicas no temen a las flechas, pero sí a los ruidos fuertes. Hizo una pausa y añadió, podrías considerar instalar algunos dispositivos que emitan ruidos fuertes. No para matar, sino para asustar. Incluso si les asusta por un segundo, si las bestias gigantes pierden el control, podría alterar su ritmo. Bradley levantó una ceja, ¿estás hablando de bombas mágicas? Visa meneó la cabeza, allí no tenemos esas cosas, las fabricamos nosotros mismos. A veces es simplemente un gran barril de hierro lleno de pólvora, tiras de una cuerda y explota, dejándote sordo. Son baratos y no muy poderosos, pero son muy efectivos contra las bestias mágicas. Especialmente aquellos que fueron entrenados con látigos por los bárbaros desde una edad temprana, tienen miedo de los sonidos desconocidos. Lois escuchó atentamente, levantó ligeramente una ceja y no se apresuró a hablar, esa es una gran sugerencia. Deja que Silco se encargue. Sif escuchó en silencio cerca, pero giró la cabeza y miró a Visa, sin decir nada, solo con un ligero brillo de aprobación en sus ojos. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 272. Cosecha de otoño. En la temprana tarde de otoño, el sol bañaba suavemente el valle y el aire se llenaba con la fragancia del trigo verde maduro, mezclado con un toque de tierra húmeda y el persistente aroma del humo de la cocina. A lo lejos, las montañas aún conservaban algo de su verde veraniego, pero otras zonas ya estaban doradas. Lois y Emily compartían un carruaje finamente decorado, con la carrocería reforzada con hierro frío, cubierto con un patrón rojo oscuro y con el emblema de la Marea Roja. Avanzando a paso firme por el camino de tierra recién construido. A ambos lados del carruaje, varios escuadrones de caballeros de la Marea Roja los escoltaban, cada caballero con una espada militar estándar en su cintura, sus capas ondeando, sus expresiones solemnes. Sus pasos y cascos al unísono, este era un ejército de élite bien entrenado. Las banderas ondeaban al viento, el sol de la Marea Roja temblaba en la extensión salvaje. El carruaje atravesó una suave pendiente y ante ellos se abrió una vista completa del valle. Grandes campos de trigo ondeaban bajo la luz del sol. El trigo verde ya estaba maduro, sus pesadas espigas dobladas, meciéndose en el viento como olas doradas y agitadas. Junto a los campos de patatas, un grupo de trabajadores manejaba azadas, desenterrando gruesos tubérculos, y sacos de tela basta se apilaban fila tras fila, extendiéndose hasta un granero de madera cercano. La zona del invernadero presentaba un panorama diferente. Los invernaderos geotérmicos estaban dispuestos cuidadosamente, brillando suavemente blancos bajo la luz del sol, como filas de olas plateadas que se extendían hasta el horizonte. Los trabajadores agrícolas empujaban carretillas llenas de trigo recién cortado y hojas de verduras recién cosechadas desde los cobertizos. El sonido, suis, de las hoces cortando tallos de trigo, el tomp de la trilla, niños jugando y riendo en los senderos rurales, diferentes sonidos mezclándose en el camino. El carruaje traqueteaba por el camino de grava, pero el ruido quedaba amortiguado por los ruidos bulliciosos, aunque ordenados, de la cosecha. Emily estaba apoyada contra la ventana del carruaje, hablando en voz baja con Lois y a veces riéndose histéricamente de los chistes de Lois sobre la capital imperial. Pero cuando el carruaje rodeó lentamente el montículo de tierra y todo el valle del territorio de la ola de trigo apareció a la vista, se detuvo de repente. Ella miró el interminable trigo verde, la luz dorada brillando bajo la luz del sol, como si un viento realmente soplara desde debajo de la tierra, haciendo que todo el campo se ondulara con olas impetuosas. Ella permaneció en silencio por un momento, una luz compleja emanaba de sus ojos, incluso las esquinas de sus ojos estaban teñidas de rojo. Del norte, comenzó en voz baja, como si temiera interrumpir el milagro que tenía ante sí, ¿cuándo has visto algo así? Ella no esperó una respuesta, simplemente observó en silencio, con las yemas de sus dedos agarrando firmemente el marco de la ventana. Ella sabía que Lois lo haría, pero cuando esa esperanza se presentó tan concretamente ante ella, la sorpresa la golpeó como una ola. Lo hizo, pensó en silencio, con el corazón calentado, realmente lo hizo. Emily se giró para mirar al hombre a su lado.
Lois estaba apoyado en un costado del carruaje, con el codo apoyado en el alféizar de la ventana y la capa entreabierta. Parecía mucho más relajado de lo habitual en el salón político o en el campo de batalla. Sin embargo, su expresión aún mostraba la firmeza familiar que ella conocía, esa sensación de confiabilidad que hacía que la gente estuviera dispuesta a confiarle sus vidas. Un profundo sentido de responsabilidad que no se podía ocultar. Lois pareció notar su mirada, inclinó la cabeza para mirar y una sonrisa apareció en sus labios. Sorprendido, dijo con un toque de burla en la mirada. Con eso deberías tener suficiente para comer. Emily resopló, ignorándolo, respiró profundamente y volvió a girar la cabeza, mirando por la ventana. No esperaba que hubiera tanto trigo, centímetro a centímetro, cubriendo las tierras del norte. El carruaje continuó avanzando lentamente, entrando en la carretera principal que cruzaba el valle. Al ver la bandera solar, los agricultores que estaban al borde del camino se enderezaron al oír el sonido de los cascos. «¡El señor está aquí!», gritó alguien con voz llena de evidente entusiasmo. En el instante siguiente, los gritos parecieron encender una ola de entusiasmo en toda la calle. «¡Señor! ¡Señor!». Los aplausos se extendieron como una ola, reverberando por la calle principal hasta donde alcanzaba la vista. Antes no tenían a dónde ir, eran refugiados que huían del hambre, la clase baja y humilde del norte que luchaba por sobrevivir en el hielo y la nieve, pero ahora tenían tierra, vivienda y un trabajo decente que podía sustentar a sus familias. Los campos que ellos mismos habían creado, aquellas vastas extensiones de pesadas olas de trigo, los llenaban de orgullo como si sus propios hijos lo hubieran logrado. Y el señor, a quien aclamaban, estaba sentado en aquel carro, con su espalda firme y estable, como el fundamento mismo de todo aquello sobre lo que ahora se encontraban. Emily miró la escena exterior a través de la ventana, sosteniendo fuertemente la mano de Lois, mientras una cálida sensación se extendía por su corazón. A lo lejos se alzaba imponente un granero de madera recién construido, junto al cual había un cartel elevado que mostraba la lista de la cosecha de otoño y anuncios de movilización. El carruaje se detuvo firmemente frente al salón político del territorio de la Ola de Trigo, que estaba ubicado frente al granero. El nuevo salón político del territorio Ola de Trigo fue construido sobre un terreno elevado en el centro del valle, ofreciendo una vista panorámica de los extensos campos de trigo y los graneros circundantes. Las paredes exteriores del salón político aún mostraban rastros de piedras recién colocadas que no habían sufrido una erosión completa. Sus patrones gris azulados reflejaban una tenue luz solar. El salón no era lujoso, pero era espacioso y robusto. Las largas mesas, hechas con toscos tablones de madera procedentes de talleres locales, no eran elaboradas, pero estaban meticulosamente dispuestas, llenas de registros agrícolas. Mapas de distribución de tierras y planos de expansión de graneros. El oficial de asuntos agrícolas Mick, el supervisor Green, los jefes de la aldea, los maestros de taller y los capitanes de caballería estaban todos sentados. Cada persona tenía un cuaderno de dibujo envuelto en hule y un bolígrafo delante, con expresión tensa, como si no se tratara de una simple cosecha, sino de una batalla. En ese momento, se oyeron pasos en la entrada del salón. Un caballero de la marea roja empujó la puerta primero, se levantó e hizo un saludo militar, luego regresó adentro. No dijo nada, solo examinó el pasillo con la mirada. Inmediatamente todos se pusieron de pie, casi al unísono, gritando, «Señor, has trabajado muy duro». Lois los miró, su mirada recorrió los rostros familiares, sin sonar arrogante, simplemente asintiendo con la cabeza. «Todos ustedes también trabajaron muy duro», dijo, en tono firme, aunque con una cordialidad casual. Tras hablar, se dirigió al asiento principal, sacó una silla y se sentó, apoyando el codo en el borde de la mesa. Su tono cambió, volviéndose claro y decidido, «Comencemos. Con la brisa primaveral, libramos una guerra contra la tierra helada. Ahora, tenemos que ganar esta guerra de la cosecha». A medida que su voz se desvanecía, solo se oía en el pasillo el leve rasguño de los bolígrafos sobre el papel. Lois se inclinó hacia adelante, trazando varias líneas en el mapa, su voz tan firme como un clavo clavado en la madera. «A partir de hoy, el sistema de 3 turnos continuará: arar el pueblo por la mañana, arar el pueblo al mediodía y arar el pueblo por la noche, alternando secuencialmente, sin interrupción durante un solo día. Cada noche se publicará la lista de progreso. Cualquier aldea que se quede atrás tendrá que redistribuir a sus propios residentes para ponerse al día. No hay excusas. Los campos de trigo a campo abierto se cosecharán primero, asegurando así la finalización antes de la primera helada. Los cultivos de invernadero se mantendrán para la siguiente ventana de siembra». Levantó la vista y observó a los diversos capitanes de caballería que custodiaban el grano, diciendo, «A partir de esta noche, deben establecerse puestos de patrullaje a lo largo del camino principal. Los graneros y las rutas de transporte de grano. Los soldados de caballería se turnarán en las patrullas nocturnas, y la plataforma elevada a la entrada del valle preparará señales con antorchas. Si ocurre algo, enciendan una hoguera para advertir». Luego se dirigió a Green, en voz más baja pero más enfática, «La cosecha se incorporará por completo al sistema de almacenamiento invernal de la marea roja. Necesitamos superar este invierno. Todo el flujo de grano debe ser transparente». Lois continuó, «Cada aldea publicará listas públicas y los sacos de grano estarán codificados para garantizar que cada saco de grano pueda rastrearse hasta su destino». Su tono era tranquilo, pero iba directo al grano, como un cuchillo, sin ninguna ambigüedad. «El proyecto de refuerzo del granero se desarrollará con normalidad, la ampliación comienza hoy. Los hornos de secado deben activarse con antelación para evitar que la lluvia y la nieve dañen el trigo». Emily se sentó junto al banco principal, observando a Lois en silencio. No era la primera vez que lo veía presidir una reunión política. Pero cada vez que miraba, se encontraba incapaz de dejar de reexaminar a ese hombre.
No llevaba ni armadura ni capa, solo una túnica gris oscura, larga, sencilla y elegante, con puños cuidadosamente atados. Sin embargo, en el instante en que entró en el salón político, la sala, anteriormente un poco ruidosa, quedó en silencio, como un arco tenso. No había aura opresiva, ni palabras superfluas, pero su sola presencia era suficiente para inspirar respeto. Se quedó allí, examinando en silencio los planos del campo de trigo, los libros de contabilidad del granero y las listas de los trabajadores. Emily miró su perfil, un sentimiento creciendo silenciosamente en su corazón. No era admiración ni gratitud, sino un profundo aprecio. Siempre logró tomar el control de la situación en los momentos más críticos, transmitiendo una sensación de seguridad. Después de que Lois terminó de hablar, todos en la sala de reuniones se pusieron de pie y respondieron, prometiendo que cumplirían con sus tareas. Solo entonces asintió, se puso de pie y miró a todos a su alrededor. Su voz, no muy fuerte, les reconfortó el corazón. Vayan. Que la canción de la cosecha resuene por todo el valle de la ola de trigo. En ese momento sonó el timbre de la puerta de afuera, como si fuera una respuesta. Todos salieron en fila india, algunos se dirigieron inmediatamente a asignar mano de obra, otros se apresuraron a regresar a sus pueblos a caballo. En la mañana del segundo día después de su llegada al territorio de la ola de trigo, Lois organizó personalmente la ceremonia de apertura de la guadaña. En una batalla de cosecha tan larga y ardua, los comandos y los sistemas por sí solos estaban lejos de ser suficientes. La mayoría de las personas en el territorio de la ola de trigo fueron alguna vez víctimas exiliadas de la hambruna, sobrevivientes de aldeas en ruinas o personas comunes arrastradas a la ruina por guerras antiguas. Necesitaban que el gran sol les diera un impulso espiritual. La luz del sol caía sobre el campo de trigo en las tierras altas, en el centro del valle, formando ondas doradas que se extendían infinitamente. En los bordes de los campos, cientos de representantes de los pueblos ya estaban reunidos en círculo, con sus ropas impecables y sus ojos llenos de entusiasmo y reverencia. Banderas de tela de colores fueron plantadas en los campos, ondeando al viento, como decoraciones festivas preparadas especialmente para este día. El anciano empleado del Departamento de Asuntos Agrícolas, sosteniendo una fría guadaña de hierro en ambas manos, caminó hacia el centro del campo y respetuosamente la levantó ante Lois. La hoja brillaba plateada bajo la luz del sol, fría y afilada, pero carente de cualquier intención asesina. Luis cogió la guadaña, no dijo nada más, pero se arremangó en silencio y caminó hacia el campo de trigo. Todos contuvieron la respiración mientras observaba cómo giraba la muñeca. La fría guadaña de hierro descendía con precisión y el primeras de espigas doradas caía al suelo. Inmediatamente, todo el campo estalló en un estruendoso aplauso. ¡Viva el Señor! La ola de trigo será abundante. Los aplausos iban y venían, extendiéndose como una marea desde los campos hasta el valle lejano. Lois se puso de pie, recorriendo lentamente con la mirada a todos, con una voz suave, pero clara y poderosa, con la brisa primaveral, declaramos la guerra a la tierra helada. La cosecha de hoy no es mi victoria, sino una victoria ganada por ustedes. Que estas olas doradas lo digan a toda la región del norte. Que el hambre ya no es nuestro destino. Su voz resonó en el viento, extendiéndose por la tierra fértil con las sombras de las nubes en el cielo. Después de la ceremonia, los aldeanos estaban todos muy emocionados, como si hubieran sido contagiados por el espíritu. Y regresaron a sus respectivos pueblos para relatar con entusiasmo la escena de Luis empuñando la hoz para cortar el trigo. Te digo que con un solo golpe de esa espada, el trigo simplemente cayó como si le obedeciera. Que el Señor usó una hoz de oro para cortar el trigo. Limpio y decidido, sin desperdiciar una sola palabra, permaneciendo allí como una montaña. No, como un Dios que descendió a la tierra. El hambre ya no es nuestro destino, ¿lo oíste? ¿Quién más podría pronunciar esas palabras? Así, esta ceremonia de apertura de la hoz se convirtió en una leyenda en el valle en solo medio día. Una persona le contó a 10, 10 le contó a 100, 100 le contó a 1000, 1000 le contó a 10.000, los narradores siguieron añadiendo detalles. Y lo que originalmente era solo una ceremonia ordinaria se convirtió en un milagro, encendiendo la energía de todo el territorio de la ola de trigo. Todos pensaban, si el Señor mismo fue al campo, ¿cómo no vamos a trabajar nosotros? Las hoces subían y bajaban, el sonido suisuis del trigo al ser cortado resonaba por todo el valle, como el golpeteo y la caída de tambores de guerra. Los carros circulaban incesantemente, abriendo caminos de tierra a través de los campos, transportando vagones cargados con gavillas de trigo a graneros temporales. Las mujeres, con pañuelos en la cabeza y las mangas atadas, se inclinaban para cortar trigo en los campos, tarareando melodías de la cosecha largamente olvidadas. Los niños rodaban y jugaban entre los pajares. Y su risa era contagiosa. Los ancianos tampoco se quedaban de brazos cruzados, trillando el trigo, atándolo en manojos y secándolo junto a la era. Incluso el simple hecho de sentarse junto a ella, ayudando a vigilar el fuego y a repartir agua, los hacía sentir excepcionalmente seguros. En los cobertizos geotérmicos, las trabajadoras cosechaban cuidadosamente manojos de calabazas y verduras de invernadero. Su sudor brillaba a la luz del sol. Los jóvenes llevaban cestas de paja y sacos de arpillera sobre sus hombros, sus pasos incesantes, sus rostros radiantes con una alegría más brillante que el sol. Luis cabalgó por el valle e inspeccionó cada campo de trigo, invernadero y era a lo largo del camino. Por ejemplo, notó con atención que el ritmo en la ladera oriental era un poco lento, así que dio la vuelta a su caballo y envió hombres de una aldea cercana, 10 personas del grupo 2, vayan a apoyarlos inmediatamente. Esa zona debe estar despejada antes del atardecer. Luego se dirigió al granero temporal, dio vuelta personalmente varios sacos de trigo verde recién almacenado. Los frotó con los dedos para comprobar si estaban secos y luego se agachó para inspeccionar los conductos de ventilación y las trampas para ratones.
junto al horno de secado, se quitó los guantes, comprobó personalmente la temperatura del horno con la mano y se giró para instruir al artesano. El calor es demasiado húmedo. Déjalo arder otros 15 minutos. No dejes que el trigo verde se eche a perder. Al equipo de vigilancia de granos, simplemente les dijo, refuerce las patrullas nocturnas esta noche. No se puede desperdiciar grano. Allá donde iba, ofrecía sugerencias y se hacía notar. Al atardecer, todo el territorio de la ola de trigo se había transformado en una implacable máquina de cosecha. El sonido de las guadañas cortando el trigo, de las ruedas de los carros rodando por el suelo, risas y gritos entrelazados en una canción otoñal. Luis se encontraba junto al camino rural, contemplando el valle, campos de trigo como olas, multitudes como mareas, graneros como fortalezas, niños rodando en pajares. El olor a humo y trigo mezclándose con la luz del sol y ondeando con el viento. Y así, esta dorada temporada de principios de otoño llegó lentamente a su fin, con el movimiento de una guadaña tras otra. Cada centímetro del valle fue cosechado con cuidado, cada saco de grano fue registrado con precisión y cada carro de cosecha fue almacenado de forma segura. El nuevo granero, que antes estaba vacío, ahora estaba completamente lleno, incluso los conductos de ventilación habían sido despejados para apilar sacos de arpillera. Green tuvo que reubicar los nuevos graneros 3 veces, instalando incluso filas de cobertizos para almacenar granos en la entrada del valle. Hemos cosechado demasiado, murmuró, medio aturdido, pero sonriendo como un niño. La ola de trigo de esta temporada no solo llenó los almacenes, sino que también llenó los corazones de todos con una sensación de seguridad perdida hace mucho tiempo. Capítulo 273. Milagro del Norte. Afuera de los almacenes del territorio ola de trigo, los trabajadores gritaban mientras llevaban sacos de trigo a los almacenes. Pasos, el crujido de las cuerdas y el ruido sordo de las bolsas de tela al golpear los soportes de madera resonaron por el valle, mezclados con risas y gritos. En el campo de secado frente a los almacenes, montículos dorados de trigo parecían pequeñas montañas, reflejando un brillo cálido bajo el sol. El valle estaba teñido de oro, su fondo parecía un cuenco gigante que se llenaba lentamente y, a medida que soplaba el viento otoñal, traía consigo olas de fragancia de trigo. Louis se quedó en lo alto de la ladera, observando la escena con los ojos entornados, sin poder ocultar su alegría. Entonces le dijo a Green, que estaba a su lado, Green, llama a todos los representantes. Celebraremos nuestra reunión de revisión de la cosecha de otoño aquí mismo. Poco tiempo después, Mick, Green y representantes de varias comunidades rurales, talleres y equipos de patrulla de caballería llegaron uno tras otro, formando un semicírculo, como era costumbre. Se extendió una lona en el suelo delante de los montones de trigo, se clavaron estacas de madera en el suelo y se colocaron losas de piedra en las esquinas para que sirvieran como una mesa de conferencias improvisada. Green iba en cabeza, con el rostro aún húmedo de sudor, pero se alisó la ropa y mantuvo una postura erguida. Observó las ondulantes montañas de trigo, respiró hondo y, alzando la voz, dijo, informo a Lord Louis y a todos los representantes que, a día de hoy, la cosecha de otoño del territorio de la ola de trigo está completa en un 80%. A continuación, presentaré las estadísticas preliminares. Luego desplegó el libro de pergamino que sostenía en la mano, con la voz rebosante de evidente orgullo, se cosecharon un total de 115.000 toneladas de grano. Luego señaló cada línea del libro de contabilidad, 51.000 toneladas de trigo verde, que es nuestro alimento básico y la mayor parte de nuestra producción. Proviene principalmente de las llanuras de la ladera sur y de los campos fuera de los graneros. 19.000 toneladas de arroz, provenientes de las capas intermedias de graneros calentados y terrazas de cultivo al pie de las montañas. 9.000 toneladas de diversos frijoles, todos producidos en tierras de secano cerca de los graneros. Pasó la página y continuó, 23.000 toneladas de tubérculos, principalmente patatas, nabos blancos y batatas. Un total de 11.000 toneladas de vegetales y oleaginosas deshidratados, de las cuales más de 7.000 son oleaginosas y más de 3.000 son vegetales deshidratados. La producción se realiza principalmente en cobertizos y en laderas soleadas, en cantidad suficiente para el prensado del aceite y su conservación en vinagre durante el invierno. Por último, 5.000 toneladas de forrajes y cultivos diversos, preparados para alimentar al ganado en invierno y para arar en primavera. Green cerró el libro de contabilidad, su voz se apagó, pero cada palabra resonó como una piedra golpeando el suelo. Se estima que la cantidad total de granos comestibles alcanza las 95.000 toneladas. Esto es suficiente para alimentar a las 100.000 personas afectadas por la marea roja durante todo un año. Además, hay decenas de miles de toneladas de excedentes de granos, que se han destinado al almacenamiento militar o a reservas de emergencia. Actualmente, se han almacenado unas 33.000 toneladas de grano en graneros públicos, lo que equivale al 45% de la cantidad requerida. 2 de los 5 graneros principales ya han sido sellados. También se inspeccionaron varias veces los secaderos, los muros de ventilación y otras instalaciones, sin encontrar ningún problema. Mientras la nieve no se adelante, sin duda se podrá cosechar toda la cosecha de grano. Concluir con éxito esta cosecha de otoño. Finalmente, Green miró a todos los presentes. Esta es la primera cosecha verdaderamente completa en todo el territorio de la ola de trigo desde su creación. Al escuchar sus palabras, la multitud se quedó en silencio por un momento, como si todo el valle contuviera la respiración. El viento levantó una esquina de una espiga de trigo, haciendo que el pesado libro de contabilidad que Green tenía en la mano se moviera. Los representantes de la comunidad local miraron fijamente esa página, los números crudos y al mismo tiempo abrasadores. Estaban mentalmente preparados y, más o menos, estimaban la cosecha en sus corazones.
Pero en ese momento, con los números presentados con tanta precisión y claridad ante sus ojos, fue como un martillo que los golpeaba continua y firmemente en el pecho. Este silencio duró unos segundos. La nuez de Adán del viejo jefe de aldea subía y bajaba, y finalmente no pudo evitar murmurar suavemente, ¿de verdad hay tanto? Su voz fue como la primera aguja que rompió el silencio, seguida inmediatamente por una ola de emoción casi incontrolable que explotó en la multitud. Comida para 100.000 familias durante un año, murmuró alguien, como si lo repitiera en un sueño. Realmente lo logramos. Que este es el grano que cultivamos. Que los cielos nos bendigan, viva Lord Louis. Que estos almacenes están a punto de explotar. Ja ja ja. Se mezclaban risas y gritos. Algunos incluso se secaban la cara con entusiasmo, como si se enjugaran lágrimas o sudor. Los representantes de la comunidad se dieron palmaditas en el hombro. Varios jefes ancianos simplemente se agacharon, se sujetaron la cabeza y rieron con ganas. He vivido casi toda mi vida aquí, y esta es la primera vez que veo tanto grano. Alguien gritó hacia el valle, la ola de trigo seguramente prosperará. Otros siguieron el ejemplo rápidamente, viva Lord Louis. La ola de trigo sin duda prosperará. El sonido se elevó en ondas, resonando a través de los campos dorados, atrayendo la atención de los agricultores que trabajaban en la zona, quienes también observaban. Luis, de pie a la cabecera de la mesa, no dijo nada, solo observó a aquellas personas lentamente, con una leve sonrisa en los labios. Esto tenía como objetivo mantener la dignidad de un señor, pero también estaba extremadamente excitado por dentro. Mucho menos en este norte árido y frío, y en realidad en todo el imperio, ningún territorio sería capaz de producir tales montañas de grano apiladas hasta la cima del valle en un solo año. Esto representó un cambio total. Fue el resultado de todo un sistema, de toda una forma de pensar, implementada por la fuerza. No fue suerte, ni fue un año de cosecha bendecida por Dios. Fue una batalla que Louis libró paso a paso, cronometrando cada hora y monitoreando meticulosamente cada paso, desde el día en que la primera azada irrumpió en la primavera. Nadie en el norte había hecho jamás algo parecido, y mucho menos había tenido éxito, pero él lo hizo y tuvo éxito. Los habitantes del pueblo también comprendieron claramente que todo había sido obra de Luis, desde el día que puso un pie en estas tierras, los había impulsado hacia adelante poco a poco. Estableció reglas y regulaciones, organizó la propiedad de la tierra, integró la asignación de trabajo, transformando a los vagabundos dispersos y caóticos en un verdadero equipo de producción. Aportó un pragmatismo casi insano. Por ejemplo, construir canales para desviar agua, promover cultivos de alto rendimiento, reemplazar viejos rastrillos de madera por arados de hierro más eficientes e incluso segmentar los tiempos de siembra y riego por horas. Con la misma precisión que un destacamento militar. Arar en primavera, regar, renovar las herramientas agrícolas, rotar los cultivos en 3 turnos, cosechar a prueba de heladas. Cada paso era como preparar el camino para esta cosecha. Los agricultores que antes dependían exclusivamente del cielo para obtener alimentos ahora trabajaban en grandes campos agrícolas, con vastas extensiones de cultivos organizados según la dirección del viento y la temperatura del suelo. Incluso el invierno dejó de ser desolador, redes de tuberías geotérmicas calentaban los cobertizos. Lugares donde antes no había crecido ni una sola plántula ahora producían 2 cosechas al año, incluso de col y zanahoria. Ya no eran barcos aislados a la deriva, impulsados por el destino, sino que, de hecho, con sus propias manos y sabiduría, apalancaban el futuro de toda la tierra. Todo el mundo podía ver todo esto claramente. Todo era culpa de un hombre llamado Louis, que se cernía sobre Whitway como el sol. Para esta gente, su luz brillaba en cada cresta del campo, calentando a esta región del norte erosionada por los vientos fríos. Su calor disipó el hambre de las noches de invierno, permitiendo a la gente redescubrir los límites de la vida y la dignidad en la naturaleza. Así como el río ola de trigo ondulaba bajo la luz de la mañana, su presencia moldeaba el ritmo de la cosecha. Así como las plántulas prosperaban bajo el sol de verano, también ponía orden. En sus corazones, Louis no dejó un campo de trigo, sino un rayo de esperanza, haciéndoles creer que incluso en la tierra helada y fría, la ola de trigo dorado podía florecer. Después de más de 10 minutos de estruendosos aplausos de la multitud, la ferviente emoción aún persistía en el aire, como si no se hubiera disipado por completo. Pero la reunión tenía que continuar. Louis se aclaró la garganta 2 veces. La multitud cesó sus entusiastas aplausos y automáticamente regresó a sus posiciones semicirculares, sentándose. Los papeles volvieron a estar dispersos, los bolígrafos volvieron a caer sobre las páginas y el tono pasó de apasionado a pragmático. Green abrió el plan escrito por Louis y volvió a hablar. Continuamos con la tarea final, la eliminación de los residuos de la cosecha. Pasó a la segunda página del registro. Los tallos de trigo verde, los tallos de frijol y similares se atarán juntos y se almacenarán como alimento para el invierno y leña. Primero se distribuirán a las cooperativas de ganado y el resto se enviará al campo abierto detrás del almacén para su almacenamiento centralizado. Trigo enfermo, frijoles mohosos, no los tires. Todos son útiles para hacer cerveza, alimentar al ganado y fertilizar la tierra. Empleados dedicados los clasificarán y clasificarán en barriles. El equipo de destilería y fertilización ya está preparado. En cuanto a las cáscaras de patata y las raíces podridas, todo va al compostador. Tras un mes de compostaje, estarán perfectas para incorporarlas a la tierra en invierno y primavera como fertilizante orgánico. Hizo una pausa y luego señaló los campos de trigo. Ahora viene el mantenimiento de la tierra y los planes de rotación de cultivos. Las áreas cosechadas deben congelarse lo antes posible. Cubrir con pasto seco y compactar la tierra para evitar grietas por congelación. Además, para los campos de alto rendimiento en la ladera sur, sugiero ararlos una vez y mezclarlos con cáscara de trigo y tallos de frijol para nutrir el suelo.
Al replantarlos en primavera, el resultado será muy bueno. En la zona junto al río, donde el nivel del agua es estable, podemos intentar un nuevo ciclo de cultivo de arroz el próximo año, o incluso cultivar juncos para tejer. Recuérdenlo. Después de esta etapa, los jefes de las aldeas ya habían comenzado a susurrar entre ellos, decidiendo quién haría qué tarea en sus respectivos territorios. Green entonces miró al representante del herrero al otro lado de la línea. Además, inventario de herramientas agrícolas. El hombre asintió. Ya hemos enviado gente a cada aldea a hacer un recuento. Hay una lista de hoces, arados y azadas dañadas. Todas las reparaciones deben enviarse a la herrería y la carpintería, que trabajarán horas extra. En cuanto a las piedras de afilar, la cosecha de grano fue excesiva esta vez, así que el afilado debe seguir el ritmo. Tenemos poco personal, así que podríamos tener que trasladar 2 equipos del taller de Marea Roja para ayudar. Luis asintió. Transferiré a la gente. Entonces Mick, el jefe del departamento de agricultura, se puso de pie, sosteniendo su amarillento cuaderno de bocetos encuadernado en cuero. Primero se aclaró la garganta y luego soltó una risa simple y genuina. Actualmente, aquí en Onda de Trigo, ya hemos construido 24 invernaderos geotérmicos. También planeamos construir 6 más antes de la próxima primavera. Estos invernaderos, en conjunto, deberían garantizar que la población tenga verduras para comer durante el invierno. Mientras hablaba, su voz revelaba un atisbo de orgullo manifiesto. Señaló las zonas del cobertizo en el boceto y continuó. La primera cosecha, de principios a mediados de invierno, consistirá en verduras de hoja verde, hojas de mostaza, pak choi, lechuga, espinacas y un poco de puerro. Crecen rápido y son nutritivos. También hay zanahorias, rábanos de invierno, cebollitas y ñame. Una sola cosecha alcanza para todas las sopas de invierno. El segundo cultivo consistirá principalmente en soja y lentejas, que reponen la fertilidad del suelo y facilitan la siembra de cereales en la siguiente temporada. El edificio experimental cuenta con un área reservada para plántulas. Los tomates, pepinos y hierbas ya tienen semillas listas para crecer. En cuanto a la vigilancia de los almacenes, el equipo se ampliará a 20 personas, con 2 grupos que se turnarán durante la noche. Haremos todo lo posible para prevenir plagas de ratas, corrientes de aire y temperaturas gélidas. Después de decir todo eso, cerró el cuaderno, miró a Louis, que estaba sentado, luego miró a todos a su alrededor y sonrió. Eso es todo. Una entusiasta ronda de aplausos estalló entonces en la mesa de reuniones. No fue un incentivo superficial, sino un respaldo genuino y sincero. Los que estaban sentados en el campo se habían empezado a meter en el barro y entendían mejor que nadie lo que significaba una sola hoja de vegetación en el intenso frío del invierno. El plan para el cultivo en invernadero en invierno no consistía solamente en proporcionar algunas verduras verdes para que la gente común comiera en invierno, sino más bien en un camino completo que conectara con el futuro. La construcción de invernaderos geotérmicos ha permitido al territorio Ola de Trigo liberarse de la dependencia absoluta de la agricultura tradicional respecto de las estaciones, dando realmente el primer paso hacia la agricultura durante todo el año. Esto significaba que incluso cuando la nieve cubría las montañas y la tierra estaba completamente congelada, la vida aún podía crecer en los cobertizos y los cultivos podían brotar del suelo. Las hortalizas y los tubérculos de crecimiento rápido garantizaron la seguridad alimentaria diaria. Mientras que la rotación de legumbres no solo mantuvo y nutrió el suelo, sino que también proporcionó una valiosa fuente de abono verde para la primavera. Lo más importante es que ahora estos tomates, pepinos y hierbas podrían cultivarse bajo el hielo del norte. Después de que cesaron los aplausos, Green se puso de pie, todavía con el libro de contabilidad en la mano, y dijo en tono mesurado, hay un asunto que todos han oído mencionar a Lord Louis antes. Pero ahora que la cosecha de granos está confirmada, es hora de implementarlo. Levantó la mano y señaló los lejanos montones de sacos de trigo, que parecían pequeñas montañas, y su voz se elevó ligeramente. Actualmente, las instalaciones de almacenamiento en nuestro territorio de la Ola de Trigo, incluso los 3 almacenes temporales recién construidos, ya están saturados. Según el plan establecido por Lord Louis en la primavera, transportaremos uniformemente el 65% del grano al territorio de la Marea Roja. Hizo una pausa y miró a la multitud. La Marea Roja cuenta con un terreno más estable y un sistema de almacenamiento más completo, además de acceso directo a varias estaciones de transferencia. Ya sea para apoyo externo o para despliegues en tiempos de guerra, es más segura y eficiente. En cuanto a la Ola de Trigo en sí, el 35% de los granos se reservará para raciones diarias, distribución a comunidades rurales, reservas de emergencia y conservación de semillas. Todo meticulosamente subdividido según estándares. Nadie allá abajo pronunció una palabra de objeción. En cambio, varios jefes de la aldea asintieron en señal de acuerdo. Al final, fue una decisión que el propio Luis tomó antes de empezar la temporada de labranza de primavera. Luis se sentó a la cabecera de la mesa, escuchando atentamente todo el informe, sin ninguna expresión exagerada en su rostro. Pero el brillo en sus ojos era evidente para todos, era satisfacción y también aprobación. Cuando todos terminaron de hablar, asintió lentamente, en voz baja, pero de inmediato animó a todos, todo está bien organizado. La cosecha es una victoria. El trabajo que sigue es magnificar los frutos de esa victoria. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, todos inconscientemente enderezaron sus espaldas y un sentimiento de orgullo surgió en sus rostros. Louis hizo una pausa y de repente mostró una sonrisa relajada. Por supuesto, la celebración también es esencial. Se dirigió a los representantes de los jefes de aldea, regresen y organícense. Cada aldea debe celebrar el día de la cosecha. Deben anunciar los resultados de la cosecha de otoño a los aldeanos, no los oculten. Infundan confianza en ellos y hagan saber a cada persona que trabajó y sudó que esta tierra recuerda sus nombres.
Al mismo tiempo, una vez confirmada la cosecha final, las recompensas de este año se distribuirán según la lista de rendimiento de arado de primavera. Trabajadores ejemplares, como el rey del arado y las 10 familias destacadas, recibirán tierras privadas permanentes de alta calidad, distribuciones adicionales de grano. Recompensas en herramientas y oportunidades de ascenso. Los trabajadores destacados de cada aldea tendrán prioridad para ser recomendados al equipo directivo. Eso es todo, dijo Lois, levantándose y dándose unas palmaditas en el dobladillo de la túnica. Se levanta la sesión. Al salir del área de reunión bajo la lona, la ola de trigo dorada se balanceó suavemente con el viento, como si rindiera homenaje a esta cosecha y decisión. Detrás de él, una multitud de personas se levantó, sus sonrisas cada vez más difíciles de ocultar, y se fueron de manera ordenada, regresando a sus respectivos puestos, preparándose para el trabajo final de la cosecha de otoño. Esto representó un cambio después de una victoria, pero fue más bien el comienzo de un nuevo acto. Capítulo 274. La forja estratégica de la marea roja. Anoche, todo el valle de la ola de trigo estuvo inmerso en la alegre celebración de una verdadera cosecha. Los pueblos y comunidades encendían hogueras en sus secaderos o plazas, instalaban largas mesas, sacrificaban pollos y ovejas y cocinaban sopas calientes a fuego lento en ollas, mientras circulaban numerosos trozos grandes de carne y cuencos de vino. El lugar más animado fue el recinto principal de festejos en el centro del valle, donde más de una docena de los pueblos y comunidades más importantes celebraron un banquete conjunto, con decenas de ollas de platos servidos simultáneamente, cuyo aroma se extendía con la brisa nocturna. Al amparo de la noche, la luz de las hogueras iluminó los rostros sonrientes de la gente y se leyó en voz alta la lista de actuaciones Brisa de Primavera, anunciándose los premios uno por uno. El rey del arado de este año es Alao do Espino, de la comunidad de 13ª Vila. Una ovación estalló, haciendo temblar los cielos, cuando Soren Hall, con el rostro enrojecido, subió al escenario. Le temblaban las manos al aceptar la escritura de propiedad del terreno, sellada con el escudo de armas del territorio de la Marea Roja. Se trataba de una parcela privada, permanente y de alta calidad, con derecho a utilizar un arado de hierro nuevo y 2 bueyes. Para lograrlo, madrugó y trabajó hasta el anochecer, convirtiéndose en la persona más diligente de todo el territorio de la ola de trigo. Por supuesto, todos sus esfuerzos dieron frutos esta noche, pues su destino cambió. Las 10 familias mejor pagadas son las siguientes: Roy, Keira, Bay. Detrás de cada nombre se esconde un año de lucha desesperada por parte de una comunidad rural. Los residentes empujaron con entusiasmo a sus familiares y amigos al escenario para recibir los premios, mientras los niños tiraban de la ropa de sus padres y gritaban: «¡Ese es mi papá!». Algunas personas mayores, con manos temblorosas, recibieron sus certificados y fueron levantados en brazos de los jóvenes antes incluso de regresar a sus asientos. Los premios incluían cereales, textiles, herramientas de hierro, así como títulos de propiedad de tierras y ganado. Para estos agricultores, que tenían los pies bien puestos sobre la tierra, esto no fue solo una recompensa sino también una forma de reconocimiento. Poco después de la publicación de la lista de los 10 hogares más grandes, un grupo de jóvenes fue mencionado por su nombre por representantes de varias comunidades rurales. La mayoría de ellos tenían alrededor de 20 años, sus hombros aún no estaban completamente rectos, pero sus miradas ya eran decididas. Cuando Green anunció sus nombres, su tono fue particularmente solemne. Las 15 personas mencionadas, debido a su excepcional trabajo, han sido recomendadas y viajarán al territorio principal de la Marea Roja a finales de este mes para participar en la capacitación del equipo directivo junior. Tras completar sus estudios, regresarán a sus lugares de origen y se les dará prioridad para puestos adjuntos en los equipos comunitarios, ayudando en la coordinación de asuntos agrícolas, transporte, logística y preparación ante desastres. Los aldeanos estallaron en vítores, seguidos de un resonante aplauso. Esto no era solo un cumplido, sino también una puerta de entrada a una clase social superior. Estos jóvenes ya no serían simplemente buenos trabajadores, ahora se esperaba que se convirtieran en figuras clave responsables de un pueblo, una comunidad o incluso un territorio entero. En este valle del norte, antaño habitado solo por esclavos y vagabundos, innumerables ojos los observaban en ese momento, llenos de envidia y esperanza. Mientras tanto, en ese concurrido rincón, la zona de asientos principal parecía un poco más tranquila. Lord Lois sostenía su copa de vino, reclinado en su silla, su capa brillaba de un rojo cálido bajo la luz de la chimenea. Escuchó las alegres conversaciones de los aldeanos mientras entrecerraba los ojos y contemplaba el montón de grano. La luz de la fogata de vez en cuando parpadeaba en su rostro, haciéndolo parecer menos un señor y más un viejo soldado que acababa de ganar una batalla, dejó caer su arma y estaba recuperando el aliento junto al fuego. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. No fue complacencia ni relajación, sino un sentimiento de completa satisfacción después de un largo viaje que finalmente llegó a su destino. En realidad no bebía mucho. Emily lo miró, sacudió la cabeza con una sonrisa, tomó su copa de vino, se sirvió un poco menos de media taza de miel tibia Blue Patterns y se la devolvió. Siempre eres así, susurró, siempre pensando en el mañana cuando deberías estar disfrutando el momento. No puedo evitarlo. Los 2 condados y los 13 territorios del norte recaen sobre mis hombros, no me atrevo a relajarme, dijo Lord Lois con una sonrisa al aceptar la copa. Había un dejo de travesura y autodesprecio en sus ojos. Emily no dijo nada, solo se apoyó suavemente en su hombro. En el segundo día de celebración, con el cálido y suave sol de la tarde, Lord Lois abordó el carruaje para regresar al territorio principal de la Marea Roja. En cuanto subió, con una sola orden, todo el tren partió. A diferencia de cuando llegaron, partieron con docenas de vagones llenos de grano.
A ambos lados del carruaje se alineaban caballeros de la Marea Roja completamente armados, escoltándolos. No eran ajenos a la situación. Este era ya el tercer equipo de transporte de grano. El éxito de los dos primeros grupos hizo que todos fueran más consistentes y hábiles. Las rutas, las defensas y el ritmo estaban bien practicados. Los cascos resonaban en el suelo, las ruedas rodaban por el camino, el polvo se elevaba sobre la vía principal y la formación era ordenada. Este gran equipo de transporte siguió rigurosamente el plan de transporte de línea troncal previamente formulado por Lord Lewis. El camino principal va directamente del territorio de la Ola de Trigo al granero principal de Ciudad Marea Roja, y el viaje completo dura aproximadamente de 5 a 7 días. A lo largo de la ruta, se ha construido un camino de piedra compactada, apto para carretas grandes. A lo largo de la ruta, se instalaron 3 puntos de transferencia y puestos fijos de protección de granos para evitar accidentes como ataques de bandidos o ataques de la bestia lagarto devoradora de almas. El convoy está organizado para moverse según un modelo de 10 vagones por grupo, y cada grupo acompañado por un escuadrón de escolta de caballería de élite. Los vehículos de transporte incluyen carretas de bueyes, carretas de mulas y carretas de caballos con ruedas de hierro fundido de reciente fabricación, con capacidad de carga entre 500 y 800 kilogramos, moviéndose continuamente día y noche por turnos. Para evitar pérdidas, cada bolsa de grano está forrada con papel aceitado y marcada con su estado de procesamiento: rojo para secado al sol, azul para secado al horno y amarillo para en espera de tamizado. Se realizan inspecciones diarias para evitar el crecimiento de brotes, moho e infestaciones de roedores. A lo largo de la ruta también se instalan pilas temporales de secado de granos para realizar traslados durante los periodos de lluvia. Lord Lewis había considerado inicialmente utilizar el río de tamaño mediano dentro del territorio de la Ola de Trigo para transportar grano en barco hasta la Marea Roja, ahorrando así mano de obra y vehículos. Sin embargo, la tecnología actual de construcción naval aún no está madura y el invierno llega temprano en el norte, lo que provoca que los ríos se congelen rápidamente, haciendo que una implementación apresurada sea muy arriesgada. Para ello, escribió personalmente al duque Calvino solicitando apoyo, con la esperanza de enviar varios constructores navales al norte para prestar asistencia. Principalmente porque la familia Calvin es famosa en todo el imperio por la construcción naval. Si tuviera éxito, esto no solo resolvería el problema del transporte fluvial interior, sino que también sería un paso crucial en el futuro desarrollo de una red comercial de ultramar. La luz oblicua del sol iluminaba la larga hilera de vagones de grano, y el polvo levantado por sus cascos flotaba como una ligera niebla detrás del tren. Cada carro tirado por caballos estaba cargado con pesados sacos de grano, con las aberturas bien cerradas, y tiras de tela marcadas se mecían suavemente con el viento. Los conductores sostenían largos látigos, con la mirada fija en el camino, mientras las ruedas rodaban sobre las losas de piedra de la carretera principal, emitiendo un ruido sordo. Los jinetes de la primera fila levantaron sus látigos y gritaron en voz alta: «Adelante, sin demora». El sonido recorrió el valle y los conductores de carros respondieron al unísono. La formación ganó algo de velocidad, serpenteando lentamente como una larga serpiente hasta el final del camino principal, avanzando hacia el territorio de la Marea Roja. El viento nocturno se hizo más fuerte y el frío en las profundidades del valle se intensificó. En el bosque junto al camino, un grupo de exploradores bárbaros se acercó en silencio. Eran la vanguardia de una cierta tribu bárbara del norte, compuesta por unos 50 hombres, que montaban peludos caballos de guerra de patas cortas y rostros cubiertos de barro negro. Blandían arcos cortos y lanzas hacha y se movían tan sigilosamente como una manada de lobos. Al avistar el enorme tren de grano en el valle, se escondieron detrás de las rocas. Sus ojos brillaban de codicia, como lobos hambrientos observando un montón de carne. ¿Qué pasa? Solo con eso ya van casi 100 vagones llenos de grano. Mira estos sacos. Están todos llenos de grano seco, secado al sol. Robar una sola carretada daría una ganancia enorme. Pero también hay muchos jinetes, dijo el líder bárbaro al frente, frunciendo el ceño. No era tonto. Enseguida se dio cuenta de que el equipo de jinetes que escoltaba el trigo estaba muy bien organizado. Aunque no eran muchos. Cada grupo de 10 carros iba acompañado de un equipo de caballeros de élite. Si lanzaban un ataque frontal, podrían ser fácilmente aniquilados. Pero la codicia ya los había vuelto impacientes. Era una verdadera montaña de oro y grano. Un solo carro podía sustentar a una tribu entera durante el invierno. Entrar directamente a robar no es realista. Se humedeció los labios agrietados y su mirada se volvió fría. Pero por muchos hombres que tengan, siempre hay puntos ciegos por la noche. No vamos a atacar a todo el equipo, simplemente nos abriremos paso, tomaremos lo que podamos y nos largaremos. Su mirada recorrió un tramo inclinado del camino de montaña que se extendía más abajo. Esta zona era relativamente tranquila, a solo 200 pasos del final del tren, y los puestos de guardia estaban algo más separados. Más adelante, en la parte trasera del tren, algunos vagones de grano avanzaban más lentamente. Baja de ahí. Al amparo de la noche, durante el cambio de guardia, entra corriendo y agarra rápidamente 2 carros. Tras el ataque, dispersaos y retiraos al bosque por 3 rutas. No os dejéis atrapar en el combate. Hizo varios gestos con las manos, indicando que debían dividirse en 3 grupos, uno para atacar el convoy, otro para inmovilizar a los jinetes en las afueras y otro para preparar una emboscada en el bosque de la montaña para brindar apoyo. Un solo ataque es suficiente. Mientras están distraídos, abre una pequeña brecha y arrastra los carros de inmediato. Entabla una batalla rápida, no pierdas tiempo. Los hombres de abajo asintieron uno tras otro, agarrando fuertemente sus armas y con los ojos llenos de ansiedad. Algunos incluso tensaron en silencio la cuerda de los mangos de sus hachas de batalla, preparándose para la pelea.
Si el descubrimiento fuera exitoso, este viaje valdría la pena. Se acercaba el invierno. ¿Quién no querría almacenar unos cuantos sacos de grano o unos cuantos barriles de harina? Era más valioso que cualquier otra cosa. Sus figuras, como fantasmas, rodeaban lentamente el tren de granos de la marea roja por tres lados del bosque montañoso, con intenciones asesinas hirviendo en el viento nocturno, acercándose en silencio. La noche era su aliada más familiar. Con barro negro en la cara y pieles de animales envueltas en el cuerpo, casi se fundían con la pared rocosa, ni siquiera el viento percibía su llegada. Pero entonces, de repente. ¡Boom! De repente, una bomba mágica explotó, la luz del fuego estalló como la luz del día y un rugido ensordecedor pareció atravesar el cielo nocturno. Los 5 o 6 bárbaros que avanzaban en la vanguardia fueron instantáneamente arrojados por la explosión, sus cuerpos girando en el aire, rompiéndose hasta quedar irreconocibles al impactar contra las rocas. Su carne y huesos mezclándose con la grava. El impacto de la explosión hizo temblar levemente todo el bosque de la montaña, sobresaltando a los pájaros, que se dispersaron con sus gritos lastimeros como si fueran lluvia. ¡Hay una trampa! ¡Retírate, retírate! Antes de que pudieran darse la vuelta, una segunda ola de fuego estalló desde ambos lados. Los caballeros de la marea roja llevaban mucho tiempo al acecho en las paredes del valle, y ahora, iluminados por el fuego, atacaban desde arriba. Llevaban armaduras rojas y negras, y una aura carmesí de batalla emanaba de las venas de la armadura, como si los dioses de la guerra hubieran descendido. Largas lanzas y espadas trazaron arcos de sangre a través de la noche, sin darles a los bárbaros oportunidad de recuperar el aliento. ¡Matar! La caballería los rodeó por tres lados, sus cascos de hierro tronaban como un rugido y el relincho de sus caballos de guerra atravesó directamente la retaguardia del segundo grupo de exploradores bárbaros. Mientras un guerrero bárbaro sacaba su hacha de batalla, fue atravesado en el pecho por una larga lanza y arrojado hacia atrás. «Y no dejéis a nadie con vida», gritó Lambert, esa era la orden de Lord Louis. Lord Louis permaneció sentado en el vagón delantero del tren, con el cuerpo firme como una roca. Echó un vistazo a algunas noticias recientes del imperio, como si esa sangrienta batalla no fuera más que el zumbido de los insectos por la noche, irrelevante para él. De hecho, todo esto había estado bajo su control durante mucho tiempo. Esta mañana, el sistema de inteligencia diario informó a Lord Louis de la intención de los bárbaros de interceptar el grano. Por lo tanto, incluso antes de que los bárbaros se encontraran con el tren, su destino ya estaba sellado. La batalla duró menos de un cuarto de hora. El último explorador bárbaro, mientras intentaba escalar el acantilado, fue cortado por la mitad a lo largo de la columna por un caballero de la marea roja. Los cuerpos fueron rápidamente arrastrados a una depresión en la montaña, recogidos e incinerados, rociados con aceite de pino y trozos de tela, convirtiéndose en una pila de cenizas de carbón con una sola chispa. Los caballeros de la marea roja reorganizaron rápidamente sus filas, volviendo a su formación de escolta, y el equipo parecía como si nunca se hubieran separado. Después de esta breve pausa, las ruedas del carruaje reanudaron su avance por el camino del valle, pasando sobre la tierra quemada, mientras el polvo y la ceniza se elevaban juntos. Al regresar de transportar el grano, Lord Louis alteró temporalmente su itinerario. Antes de que el tren llegara al territorio de la marea roja, él personalmente dirigió un pequeño equipo para desviar la ruta a un lugar que rara vez se menciona a los forasteros, la antigua tumba de las sombras. Se trataba de una instalación especial que él personalmente planeó y modificó en secreto. Ahora tenía un nuevo nombre, Campo de Pruebas de las Sombras, o más precisamente, la base principal del territorio de la Marea Roja, cuyo nombre clave interno era Forja Espiritual. «Ve a ver el progreso allí», dijo brevemente, sin dar muchas explicaciones. Para aquellos que no lo sabían, simplemente era una antigua tumba abandonada en el norte. Pero en el corazón de Lord Louis, era el horno donde cientos de caballeros se levantarían en el futuro, el crisol que usaría para forjar las verdaderas élites de la Marea Roja. El camuflaje de la superficie aún conservaba el aspecto original de la antigua tumba, con rocas escamosas, estelas desgastadas y pendientes rotas, que parecían nada más que una tumba vieja y olvidada. Solo los faros ocultos y los puestos avanzados dispersos revelaron el verdadero propósito de este lugar. Al escuchar el sonido de cascos acercándose, un hombre de mediana edad que vestía una armadura de entrenamiento gris con patrones acudió rápidamente a su encuentro. Tenía una expresión solemne y pasos firmes. Él era el que mandaba allí, Arian, el comandante de entrenamiento de los caballeros de la Marea Roja. Lord Louis, ha llegado. Arian hizo una reverencia respetuosa. ¿Cómo van las cosas? Lord Louis desmontó, respondiendo brevemente, con la mirada ya perdida en la entrada de la grieta oculta en la niebla. La construcción avanza sin contratiempos y las 4 áreas principales ya han empezado a tomar forma. Hoy es un buen día, los instructores y farmacéuticos están realizando pruebas. Si no te importa la simplicidad, puedes observar. Luego caminaron hacia el interior de la cueva subterránea, donde encontraron estaciones de grabación, equipos de atomización y caminos de piedra que conducían a varias secciones. Musgo luminiscente colgaba de las paredes, su tenue luz púrpura como luciérnagas en una noche eterna, creando una atmósfera misteriosa y solemne. El primer lugar al que llegaron fue la estación de cultivo Dark Moss. Actualmente, hemos logrado cultivar de forma estable 3 tipos de musgo mutante, informó un joven técnico con bata de farmacéutico, para mejorar la concentración, catalizar la circulación del aura de batalla y suprimir las reacciones alucinatorias. Estamos intentando sintetizar y refinar soluciones en aerosol para uso portátil en el frente. Muy bien. La mirada de Lord Louis se intensificó. ¿En qué rango se puede mantener estable la concentración de purificación del musgo catalítico? Aproximadamente entre 1,2 y 1,5. Valores superiores pueden provocar reacciones alucinógenas a corto plazo.
Entonces, prodúzcalo en masa según la versión 1.3. Hizo una pausa y se giró para dar instrucciones a su asistente. Regístrelo en el plan de preparación de guerra y priorícelo para los paquetes de entrenamiento del escuadrón de caballería. Considere equiparlo en lotes en el futuro. Continuando explorando el interior, llegaron a la sala de cría de las bestias lagarto. La temperatura allí era notablemente más alta. Dentro de los compartimentos cerrados de la cueva rocosa, una enorme bestia lagarto devoradora de almas yacía en silencio, con un tenue brillo púrpura fluyendo sutilmente debajo de sus escamas. Una barrera mental aislaba las fluctuaciones mentales que liberaba, pero el aire aún transmitía una sensación sutilmente opresiva, dejando la mente involuntariamente tensa. Este es el lote más estable. El técnico jefe mostró un dispositivo gris plateado. Esta es la bomba de choque mental que estamos probando. Tiene un cristal mágico incorporado y, una vez activada, puede crear ilusiones de miedo efímeras. Ideal para romper formaciones y perturbar la mente. La mirada de Lord Lois se volvió fría. Toma nota. En el futuro, equípalos con caballeros exploradores para romper las defensas mentales del enemigo. Sí, señor, respondió el asistente. Pero lo que más le llamó la atención fue el corazón del campo de pruebas, el altar de la ruptura de la voluntad. El salón circular central fue meticulosamente refinado, transformándose en un sitio de cultivo aislado. Los muros de piedra circundantes aún conservaban los patrones de sacrificio de la antigua tumba. Y la fosforescencia contenida en las cámaras de nitrógeno flotaba en el aire, iluminando al caballero de élite que meditaba en el altar. El otro jugador estaba sentado con las piernas cruzadas, los ojos cerrados, el aura de la batalla giraba a su alrededor como un resorte, a veces condensándose en hebras, a veces dispersándose como humo. Claramente en un momento crítico de ruptura. ¿Es este el número de personas?, preguntó Lord Lois en voz baja. Arian asintió. Desde que los transfirieron aquí hace 3 semanas, 7 personas han ascendido a la élite y 3 están alcanzando el nivel trascendente. El proceso de entrenamiento se está estabilizando gradualmente, combinando vapor, pociones y la técnica de control de la respiración en un método de 3 etapas. El consumo no es bajo, pero la eficiencia es sorprendente. ¿Qué es el periodo del ciclo? Normalmente, se necesitan 7 días de suplementación nutricional para la recuperación. Si se complementa con pociones catalíticas, se repite un ciclo cada 3 días. ¿Cuántas personas pueden cultivarlo simultáneamente? Actualmente, es posible tener 12 personas trabajando simultáneamente. A medida que aumenta la producción de pociones, ese número puede ampliarse a 20. Lord Lois permaneció en silencio por un momento, con la mirada fija en el joven caballero sentado con las piernas cruzadas ante el altar, todo su cuerpo envuelto en un aura de batalla, en medio de una carga decisiva. Las yemas de los dedos del hombre temblaron levemente, y un débil resplandor pulsó alrededor de su cuerpo, como si algún tipo de acero estuviera siendo calentado, forjado y moldeado repetidamente. Si se mantiene esta eficiencia. Su voz era baja, pero no podía contener su creciente emoción. ¿Cuántos nuevos miembros de la élite puedo promover en 3 meses? Una estimación conservadora es entre 30 y 35. En ese momento, el aire pareció detenerse. Lord Lois respiró hondo lentamente, mirando fijamente la figura frente a la plataforma de pruebas, su mente ya escaneando todo el paisaje militar del territorio del norte. Existían en el imperio numerosos métodos innovadores y especializados, pero ninguno tan estable, tan producido en masa y tan controlable. En 3 meses, 35 miembros de la élite. 35 cuchillas afiladas, impulsadas por la voluntad, la disciplina y la pasión. Y esto ocurrió en solo 3 meses. Si le diera suficiente tiempo, podría convertir a la marea roja en los colmillos más afilados del territorio del norte. Estás usando una fábrica para transformar a caballeros comunes en élites, lote por lote. Emily estaba de pie junto a él, con voz suave, pero ella también estaba conmocionada por la escena que tenía frente a ella. Precisamente por eso debería incluirse en el núcleo estratégico de la marea roja, casi soltó Lord Lois, con un ligero entusiasmo en su voz. Se giró de repente para mirar a su asistente, acelerando el paso. A partir de hoy, transfieran aquí todos los materiales medicinales relevantes. Prioricen el suministro de catalizadores para el musgo oscuro y transfieran a 2 boticarios más experimentados para que ayuden a optimizar el equipo. No se permitirá ni un solo día de retraso. Sí, mi señor. Además, Lord Lois bajó la voz, transfieran también ese lote de miel azul y fruto rojo sangre helado. Mézclenlos con el catalizador de las sombras y vean si produce un efecto de avance aún más rápido. El ayudante, momentáneamente aturdido, obedeció inmediatamente la orden y se retiró. El subsuelo estaba en silencio, solo el lejano musgo oscuro temblaba levemente, como una luz oscura que emanara de un horno. Lord Lois entrecerró los ojos, observando la forja espiritual, tan silenciosa como si estuviera siendo fundida. En ese momento ya no estaba tranquilo, esa era el arma estratégica más afilada y aterradora que tenía en sus manos. Cuando ocurría un desastre, ya no estaba ansioso. Mientras tuviera esta forja, podría transformar continuamente a los caballeros ordinarios en élites y a las élites en seres trascendentes. Muy bien, murmuró suavemente. Una leve sonrisa finalmente apareció en la comisura de su boca. Fin del video.